¿Qué tal? Buenas noches. El Consejo de Hermandades ha designado a Virginia Saldaña como cartelista de la Semana Santa de Sevilla 2025. Por otra parte, los hermanos del museo han aprobado la salida extraordinaria de sus titulares con motivo del 450 aniversario fundacional de la hermandad. Por ello, el Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas procesionarán conjuntamente en un Stabat Mater, acompañados por la música de la Oliva de Salteras. La ida a la catedral será el 7 de noviembre y la vuelta al día siguiente. Regresarán a su capilla tras el pontifical presidido por el arzobispo de Sevilla, Saiz Meneses. Y por último, importante, la Macarena saldrá a las inmediaciones de su basílica para recibir la Rosa de Oro que le entregará el arzobispo Edgar Peña en las vísperas del Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular. Comenzamos. Felicitar, la palabra oportuna, noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risas de circo, la felicità. Es aquella llamada inesperada, la felicità, felicità. Felicità, es un beso en la calle y otro en el cine, la felicità. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicità. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicità, felicità. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene calor de verdad, la felicità. Hace unos instantes escuchaban por mi parte la actualidad cofradiera en la primera semana de octubre, pero como saben, hoy comenzamos el primer programa monográfico, el primer programa especial de la temporada. Por tanto, volvemos a congelar la actualidad para hablar, en este caso, de las coronaciones canónicas que se han celebrado en Sevilla desde inicios del siglo XX. Por tanto, vamos a analizar la historia, vamos a analizar el significado de estas coronaciones, teniendo en cuenta sobre todo que en un año se van a producir, se van a celebrar tan solo 3 coronaciones, nada más y nada menos. Serán 3 las que entregará y sobre todo las que ha concedido el arzobispo de Sevilla para honra de las imágenes titulares, como fue el pasado 14 de septiembre la propia Piedad del Baratillo, y como será el 5 de julio la Virgen del Rocío, y el 27 de septiembre ya de 2025 la Pastora de Santa Marina. 3 coronaciones en menos de un año. Por ello, hoy vamos a ahondar en el significado, en todas las coronaciones que se han celebrado en Sevilla, que son bastantes, y también debatiremos sobre el número total de coronaciones y sobre si es necesario o no es necesario, o si se está desvirtuando ese término de coronación que al inicio, van a ver ahora, al inicio de la historia de Sevilla era un término completamente extraordinario, y decidiremos, analizaremos, comentaremos si sigue siendo o no ese término extraordinario. Pero además de ello, no solo tendremos 3 coronaciones canónicas, sino también, aunque no sea lo mismo, esa Rosa de Oro que, como decíamos, sería concedido a la Macarena, y ya hemos comentado que recibirá en las vísperas del Congreso Internacional. Todavía no está decidido si será el 2 o el 3 de diciembre, depende de la agenda del arzobispo Edgar Peña, pero lo cierto es que la Macarena saldrá bajo palio a su barrio para presidir ese pontifical. Jesús Romanov, ¿qué tal? Buenas noches. Es hablar de la Macarena y te tengo que saludar. Buenas noches, ¿qué tal? La verdad es que muy contento, hombre. Sería un escándalo que para la ciudad y para los macarenos, ¿no? Una imagen con una devoción universal, vuelvo a repetirlo, sin empacho, y con una participación tan enorme que no pudiera salir a que se le diera la medalla de... la medalla, no me equivoco. La Rosa de Oro. La Rosa de Oro. La medalla que ya tiene. La medalla que ya tiene, ¿no? Y entonces, esto sería algo que causaría escándalo entre el pueblo cristiano si no se hubiera podido hacer, ¿no? Entonces, date cuenta, y lo dije la semana pasada, la cantidad de hermanos que tiene la Macarena, la cantidad de devotos del mundo entero que tiene la Macarena y lo que estos hechos representan. Los macarenos queremos estar con nuestra madre. Esto no se puede hacer de espaldas al pueblo o a puerta cerrada o en un acto íntimo en la basílica. No. Esto tiene que ser una cosa que se haga
por todo lo alto y en el que todos podamos estar. Porque, como yo digo, cuando a tu madre le pasa algo bueno, tú quieres estar con tu madre, ¿no? Bueno, pues tanto yo como todos los demás queremos estar con la nuestra, que es la de todo, que es la Virgen de la Esperanza. Pues seguro que la Junta de Gobierno va a estar a la altura de las circunstancias. Y esperemos seguro que va a estar a la altura de esta ceremonia y estamos convencidos de que todos los macarenos, y no solo los macarenos, los cofrades, también podrán disfrutar de ese acto. Y esperemos que el arzobispado también esté a la altura de las circunstancias, porque como ya he insistido, en última instancia, esto de quien depende es de la agenda del legado pontificio y de lo que le dejen hacer a la hermandad. Pero es que aquí hay que ser consciente de lo que nos traemos entre manos. Y hablando de la Rosa de Oro, yo quería aclarar una cosa que comenté la semana pasada. La semana pasada dije que la Rosa de Oro es una cosa que no tiene trámite, y efectivamente no tiene trámite. Estaba escuchando detenidamente, porque me la han pasado por varios sitios, ¿no? Y he estado escuchando detenidamente la entrevista que se le hace a mi hermano mayor, en la cual él comenta qué es como las circunstancias de la concesión de la Rosa de Oro. Entonces él dice que él va a Andújar a dar una conferencia a la Hermandad de la Sentencia de allí, que allí tiene conocimiento que la Virgen de la Cabeza es la primera imagen de España que lo ha tenido, y él empieza a preguntar que cómo se ha logrado. Entonces a él le dan una serie de pautas. Y el hermano mayor en esa misma entrevista comenta cómo se prepara un dossier, cómo se prepara absolutamente de todo, y también dice la de cabezazos que dan por Roma. Es decir, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque esto no es una coronación canónica, insisto, que esto no es una coronación canónica que tiene una vía para hacerlo. Insisto en que esto es una donación personal del Papa, un reconocimiento que te da el propio Papa en persona, que por cierto, para colmo, hoy ha salido del Papa diciendo yo ya era devoto de la Macarena. Ya salían que ni la conocía. Sí, claro, bueno, pues vamos a ver, una persona, un sacerdote del mundo hispánico, ¿cómo no va a conocer a la Macarena? Bueno, pues, ¿cómo no la va a conocer? Pues entonces, hay personas que piensan así. Entonces reitero, y además dice el hermano mayor que es gracias al espaldarazo del arzobispo Saiz Meneses como se consigue la Rosa de Oro. Pero vuelvo a lo mismo, que esto no tiene trámites ninguno, que la hermandad puede haber hecho los trabajos que sean, que la hermandad ha estado ahí detrás, que lo ha luchado, porque como íbamos a ver en esto de las coronaciones canónicas, los macarenos tenemos que sudar mucho las cosas y nadie nos regala absolutamente nada. Se ha luchado mucho, pero que al final, que es una decisión, que la hermandad ha trabajado mucho, sí, que no tiene trámites también, y que es una decisión personal del Papa y una ofrenda a la Virgen de la Esperanza, reitero, de la que se considera devoto por su universalidad, también. Perdóname, Curro, ni buenas noches ni nada, yo me meto aquí. Buenas noches, Francis. Buenas noches, Curro, y buenas noches a todos los que nos acompañan en la mesa. Es que Jesús le pasa como a mí, que estamos verdaderamente impactados por la serie de declaraciones diversas de todo color y de todo tipo. Ha sido divertido. Que es verdad, que se han recibido en estos días con respecto a nuestros comentarios en el programa anterior sobre la concesión de la Rosa de Oro al Papa, ¿no? Y me alegro muchísimo, Curro, me alegro mucho de que hayamos elegido este tema de las coronaciones canónicas para continuar con las gracias que han recibido las imágenes con más devoción de la Virgen Santísima que tenemos en nuestros contornos. Porque parece, esa es mi cámara, ¿no? Esta, ¿no? Como dice Jesús, esa es mi cámara, ¿no? ¿Dónde está mi cámara? La estoy viendo yo enfrente. Parece que ahora a estas alturas yo ni reconozco la devoción a la Virgen de Rocío, ni reconozco la devoción a la Virgen de la Cabeza. Pues mira, precisamente hoy, Curro, vamos a hablar de las coronaciones y vamos a hablar de dos imágenes que han recibido la gracia de la coronación canónica, como la Virgen de la Esperanza, que por 2 veces recibió en sus sienes la corona en 1913 y en 1964, pues resulta, amigos de Andújar, estirpe y liturgitana, despierta ya, no lo escucha, te estás llamando los cielos con repique de aleluya, ¿verdad? Suena un poquito eso, ¿verdad? Bueno, pues la Virgen de la Cabeza de Andújar ha tenido la suerte de ser coronada 3 veces, en 1909, en 1959 y en 2009. Ahí sí que sí tengo que reconocer que eso
es difícil superarlo así de pasada. Lo mismo que la Virgen de Rocío, que por 2 veces su pueblo de Almonte y las hermandades filiales le han puesto 2 coronas de oro en la cabeza, en 1919 y en 2019. Total, que entre rosas y coronaciones anda la cosa, ¿verdad, Jesús? Ahí anda la El cosa. adjetivo universal, cada corazón y cada devoto que lo ponga en la imagen, que le llame y que le haga acercarse a Dios. Ya está. Amén. José María Escudero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Bienvenido buenas al noches. cielo en esta tercera temporada. Un placer saludarte. ¿Qué Pues, tienes que añadir a esta conversación? Yo tengo que de añadir 2 inicio? cosas. Primero, que cuando se hizo el 50 aniversario de la coronación, se hizo en la explanada de la Macarena la función, y que a la que yo asistí, porque vivía al lado además. Entonces no veo dónde está la polémica. En el aniversario de Fundación A, ¿no? Eso, José María? es que me he equivocado. Eso. Entonces yo no veo dónde está la polémica, que no veo, si esto es una cosa sumamente importante, ¿no? Entonces, ¿por qué no se va a poder poner a sacar a la Virgen y hacer el culto en la explanada? Y ahora una cosa que te voy a preguntar a ti. A mí. ¿Por qué has cocido esto de la rosa del Papa tanto? Porque es que has cocido, ¿eh? En Sevilla Bastante. y fuera de Sevilla. Quizá más fuera de Sevilla, pero ¿por qué? Pues Pues llama a- la atención esto, ¿eh? Habrá que preguntárselo a los que se le haya A los cocido, escocidos. ¿no? Claro, Yo, es que llama sí, la atención. Mira, hay una canción de Juanita Reina que dice, sortera, yo no me quedo, ¿vale? Que dice lo siguiente: y yo a lo mío, sin distraerme, que el camarón se lo lleva al río cuando se duerme. Pues los macarenos lo que estamos diciendo es nosotros a lo nuestro. Como cuando la coronación, como cuando la medalla, como cuando la basílica, que voces discordantes se van a escuchar siempre, sí. claro. Que hay gente que Pero siempre ¿por qué? va, ay, yo qué sé. Vamos a ver. Vamos, no lo quiero decir, pero... Porque, No, dilo. vamos a ver, mira, Porque yo vuelvo a veces yo a vuelvo a alguno lo le mismo. corroe la envidia, digo yo, pienso Claro. yo. Yo vuelvo a lo mismo. Y Pero lo- que la Virgen es la misma, vuelvo a lo mismo. Ah, sí. Claro, es que ese es el ridículo del planteamiento, Claro. ¿no? Yo vuelvo a lo mismo. Ser un icono de referencia y una devoción universal, y que me reitero en todo lo que dije la semana pasada y lo vuelvo a decir las veces que haga falta: palios, mantos, coronas, imágenes copiados de ella o reinterpretados de ella, es una cosa que es habitual, que se hace y que se sigue haciendo por todo el mundo hispánico. ¿Vale? Mira, yo siempre digo que la Macarena más bonita que hay, la copia de la Macarena más bonita que hay, está en Richmond, en Estados Unidos, y es obra de un escultor filipino llamado Miguel Joven. Y esta sale, fíjate qué cosa tan curiosa, la cofradía está compuesta por una copia del Cristo yacente de Valladolid, otro pedazo de icono de la escultura española, y la Virgen de la Esperanza de la Macarena. Y está hecha por un escultor filipino y tiene la gracia de parecer, no se ve tanto una copia de la Macarena, sino como una, pareciera una imagen antigua del círculo. Esa es la gracia que tiene esa copia. Por lo tanto, ¿qué de malo hay en eso? Absolutamente nada. Y vuelvo a lo mismo que dije con el cartel de la Semana Santa. Si lo malo no son las cosas, lo malo son los ojos con los que las miramos. Totalmente. Totalmente. Exactamente. Lo malo son los ojos con los que lo miran y los criterios que enjuician a esos triunfadores. Porque hemos dicho, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es lo que hay? Bueno, pues que a lo que crece, a lo que triunfa, a lo que llega a todas partes, pues rápidamente le salen crisis, le salen enemigos, Curro. Bueno, oye, qué interesante está ya esta mesa y todavía no hemos empezado a hablar de las coronaciones, lo haremos en unos instantes, y para ello, por este programa especial, hemos invitado a un contertulio especial, hemos invitado a un compañero especial para este primer monográfico sobre las coronaciones canónicas, el querido Juan Manuel Bermúdez Requena, que está especializado en esta temática. Tanto es así que ha editado, ha publicado un libro en referencia a las coronaciones canónicas en Sevilla, y para nosotros es un placer tenerlo en esta mesa, y le doy la bienvenida al cielo. Juanma, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros. Pues muchas gracias y te agradezco mucho la invitación. Sabes que soy un seguidor del programa y con especial interés de estas tertulias que haces monográficas con tan ilustres compañeros que hoy me acompañan en la mesa, más otros que te acompañan en otros días. Y si me lo permites, Curro, quería añadir una pequeña pincelada Adelante. a lo que estaba diciendo Jesús. Bueno, yo aclaro que sobre el tema de las polémicas, yo tengo un problema, quizás no sé si una mala costumbre en el año 2024, que es que yo soy muy ajeno a las redes sociales. De hecho, es que no tengo. Yo no tengo Twitter, no Claro, tengo te hemos Facebook. intentado buscar para mencionarte en Twitter y en Instagram diciendo que venías al programa, este Imposible. invitado especial, pero no ha sido posible. No, Hemos pues puesto tu no, nombre literalmente. soy ajeno al tema de las redes sociales, con lo cual me pierdo evidentemente en muchas de estas polémicas que me entero gracias a programas como el vuestro. Pero en esto lo que ha comentado Jesús y José María llevan razón.
¿Que hay voces discordantes? Bueno, recuerdo una frase que me reitera mucho un amigo mío, que dice que más sufre el envidioso que el envidiado. Hombre, por supuesto. Seguro. Porque el envidioso lo que persigue es tener lo que tiene el envidiado, pero no lo puede obtener por razones varias. Y en cuanto a lo que decía Jesús de la universalidad de la devoción, con independencia de las devociones particulares de cada uno, no reconocer la universalidad de la devoción a la esperanza macarena es absolutamente absurdo. Tú puedes tener muchísima más devoción, evidentemente, a una imagen de tu corporación, de tu familia, y quizás incluso no ser devoto de la Virgen de la Esperanza, pero eso no obvia para reconocer lo que está claro y es público y notorio, que es la devoción universal a la esperanza macarena, con lo cual goza de todo merecimiento para que el Papa le haya dado esta distinción. Y para finalizar simplemente esta primera intervención, no hace mucho tuviste un programa donde se debatió sobre las salidas extraordinarias y la conclusión era que si la salida estaba motivada, pues adelante. Pues, hombre, yo creo que bastante motivado está que una concesión tan exclusiva como la que ha dado el Papa Francisco a la Virgen de la Esperanza motive que al menos... Como menos, para poder presidir un solemne pontifical en la vía pública para que puedan, cuantos más devotos mejor, acudir a esa misa, pues creo que motiva la salida de la Virgen de la Esperanza en este caso. Sobre todo, gracias Juanma, si echamos la vista atrás o incluso analizamos el presente, vemos los motivos por los que actualmente van a salir muchas imágenes y lo comparamos con este. Es decir, estamos viendo imágenes en la calle por motivos al menos cuestionables. ¿No va a salir la Macarena por la Rosa de Oro? Hombre, es que me parece absurdo, es que una distinción tan, como ha dicho él, tan exclusiva, tan única, que es la primera vez que la mala se recibe aquí en Sevilla. ¿Qué mal tiene si la Virgen salió a presidir un pontifical? Y que es una salida necesaria, lo dijo Jesús, es que la gente no cabe en la basílica. No, es que es muy necesario. pequeño para eso. En la basílica bueno, si son los cultos normalistas, que queda pequeña la basílica para los cultos normales. Si es un domingo cualquiera en misa y aquello se llena. Pues ya está. Y aquello está lleno. Y además, Jesús, que es que todo estamos que tenerlo en cuenta. Si diluimos el sentido de la Rosa de Oro con el mare magnum del Congreso de Hermandades y Piedad Popular, puede que la gente piense que la Rosa de Oro no es más que un complemento de todo lo que viene. Exacto. Y no se puede confundir. Exacto. Porque es un reconocimiento tan importante que merece un acto de relevancia. Yo vuelvo a decirlo, que la pelota está sobre el arzobispado. Claro. Yo creo Que al fin y al cabo serán los que tendrán que dar luz verde a todo. Y yo espero que no se cause escándalo entre el pueblo cristiano. Yo creo que debe reconocerse la importancia. Exacto. Yo pienso, es verdad, que la Virgen de la Cabeza de Andújar fue a Jaén y allí la recibió, y la Virgen de Montserrat fue una alegación. Una copia. Y la recibió directamente en el Vaticano, ¿no? Pero en este caso la Virgen de la Esperanza, que puede esa concesión quedar un poco oculta entre todas las procesiones que van a salir en el Congreso, pues yo creo que podría tener un tratamiento especial en este caso para recibir la Rosa de Oro. Por cierto, antes de comenzar a hablar de las coronaciones canónicas, han visto ustedes cómo tenemos ya preparada esta mesa de análisis para contemplar, para analizar y para describir todo lo que sucedió en Sevilla desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Tenemos también que comentar brevemente una noticia cuanto menos histórica, producida el pasado viernes, cuando la Hermandad del Santo Entierro convocó una rueda de prensa para anunciar que en la restauración, en el proceso de restauración del Cristo yacente, habían encontrado un escrito, un grabado, donde se confirmaba la autoría de Juan de Mesa como el imaginero que esculpió en 1619 al Cristo yacente. Recuerdan ustedes que el pasado mes de marzo ya hablamos de esta obra dentro del elenco de imágenes de Juan de Mesa, pero ya por fin tenemos esa confirmación que la hacía pública el pasado viernes la Hermandad del Sábado Santo. Una breve reseña por parte de cada uno de vosotros. Yo creo que es una noticia felicísima. El Cristo evidentemente estaba atribuido de don José Hernández Díaz a Juan de Mesa por motivos estilísticos. La verdad que tiene unas facciones muy de Juan de Mesa, pero sí es verdad que siempre ha llamado la atención que el Cristo tenía algo un poquito raro, en el sentido de que no terminaba de encajar con toda la obra, y ahora sabemos que realmente, probablemente, como dice don José Rodas, es la primera obra de Juan de Mesa, porque el Cristo se entrega, según pone el texto que se ha encontrado el documento,
que ahora comentaré una cosa del documento. Se entrega en marzo de 1619, pero este Cristo se debió de encargar y empezar a hacer en 1618. Luego muy probablemente se trata de la primera obra de Juan de Mesa, ¿no? Entonces, claro, al ser la primera obra, digamos que todavía no tenía afinado del todo los caracteres que nos son tan familiares en la obra de Juan de Mesa. Pero evidentemente a mí me parece una noticia magnífica, porque pasamos de una cosa atribuida a una cosa perfectamente documentada, y además nos sirve de punto de arranque para ver la evolución de este imaginero tan importante y tan popular. Después decir que hay otra cosa muy importante, que creo que la hermandad va a ser valiente, porque debajo está la policromía de Juan Sánchez Cotán, que era veedor del gremio de los pintores y que ha sido uno de los grandes bodegonistas de la escuela sevillana. Entonces parece ser que los restauradores, que son de lo mejor que hay en restauración en Sevilla, que son los mismos que han restaurado el retablo de Santa María de la Blanca, que al que no haya ido a verlo, por favor, vayan a verlo, porque es magnífico como ha quedado. Bueno, pues parece ser que la policromía original está íntegra debajo de la de José Bécquer del siglo XIX. Entonces, es posible que se intente recuperar la policromía original de José Bécquer, lo cual sería maravilloso, porque veríamos al Cristo con sus calidades originales, ¿eh? Entonces quizás sea la oportunidad, ¿no? Y por último decir que ha habido por ahí, según me ha comentado Jesús, que ha habido gente que está poniendo en duda que el papel, el documento sea verdad. Bueno, yo puedo decir que la letra y la tinta es la misma que aparece en numerosos documentos que se han encontrado firmados por Juan de Mesa. Sí, señor. La misma caligrafía. Y además, bueno, el documento se nota perfectamente el paso del tiempo. Es una cosa curiosa porque se debió de meter en fresco y hay manchas de la cola de conejo, del pegamento, vamos a llamarlo así, de la cola, que cayeron en el papel una vez que se metió dentro del orificio que tiene la imagen ad hoc. Entonces, pues bueno, es un detalle más de que eso no... Pero fíjate, es lo que hablábamos antes. Hoy día la gente intenta polemizar sobre todo, y no se puede polemizar sobre todo. No. Ni todas las opiniones son válidas. Opiniones cada uno puede tener la que quiera, pero el peso de una opinión no es igual de la de una persona que la de otra. Y con esto acabo. Por cierto, ¿dónde se ha encontrado este documento? He leído que dentro del sudario, pero ¿cómo ha sido posible tampoco que se haya hallado hasta la actualidad? ¿Cómo es posible que hayan pasado tantos siglos sin ser conscientes de esta obra? El Cristo no ha sido muy restaurado. El Cristo fue repolicromado por Bécquer en el 1820. Pero estaba dentro del sudario, ¿no? Estaba dentro del sudario. Como pasaba, por ejemplo, con... Si digo algo, pues después vamos a crear polémica. El Cristo de Pasión tiene también la oquedad donde estaba el documento. Sí. Sí. Entonces es una oquedad, un orificio que hace el escultor dentro, con un tapón. El tapón, naturalmente, al quedar fuera, va tallado en el mismo, de la misma manera que el resto que lo rodea. Entonces aquí el tapón va tallado con el sudario. Entonces antes no había radiografía, tampoco se le ha hecho unas restauraciones brutales al Cristo ni nada de esto. La única fue la repolicromación de Bécquer, pero al Cristo no se le ha tocado nada más. Entonces ha pasado desapercibido por eso. Es más, es una imagen que curiosamente hay una circunstancia que es el estar guardada bajo cristal y que tampoco realmente ha salido mucho a la calle. El Cristo el Cristo yacente no ha salido tanto a la calle ni ha tenido tanto trote. Incluso la propia posición de yacente de la imagen y la propia manera de llevarlo te condiciona bastante el hecho de que la conservación haya sido bastante buena. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es curioso que no ha habido esa necesidad tan imperiosa como ocurre en los crucificados, como ocurre en los nazarenos, de tener mayores procesos de restauración. Y yo apunto lo mismo que tú, que ojalá se pueda recuperar la policromía original. Hombre, sería fabuloso. También tiene mucha suciedad, acumula mucha suciedad. Sí. La semana pasada hablábamos con Manuel Jesús Roldán de las restauraciones que debían acometer las hermandades, y el hermano mayor Fermín decía y afirmaba que ellos no son muy de Cristos morenos ni sucios. Entonces hay que aplaudir también este paso al frente de la hermandad para evitar esa suciedad que estamos viendo en pantalla, sobre todo dicho por su hermano mayor, que no quieren Cristos sucios. Claro, además es que yo la confianza que tengo es que los restauradores, el equipo de restauración, en manos de las cuales está el Cristo yacente, es extraordinario, de los mejores que hay en Sevilla ahora mismo.
Entonces creo que el Cristo va a quedar formidable y ojalá se pueda recuperar la policromía de Sánchez Cotán, porque no estamos hablando de un pintor cualquiera, sino de un pintor bastante importante dentro de la escuela sevillana. Tiene la imagen un valor escultórico importante, porque enorme. siendo de 1619 es una de las primeras imágenes que no es articulada, porque como el arzobispo había prohibido los ritos del descendimiento, yo lo estoy estudiando mucho ahora porque la Hermandad de la Soledad Coronada de Gerena, pues estamos trabajando con el Cristo yacente y esta imagen estaba articulada y esta ya no, o quiere decir, es una muestra de cómo cambian no solamente las imágenes, sino los usos y costumbres relacionados con ella, que es lo que tú dices, Jesús, de la imagen estante, de la imagen que no se mueve, que no se maltrata, entre comillas, ¿no? Que no tiene un uso, y es verdad pues que eso ha permitido conservarla en un estado bueno, en cierta manera, que evidentemente necesita sus restauraciones, sus intervenciones, y afortunadamente, pues gracias a una de ellas, ¿no? Pues nos ha permitido conocer ese dato tan importante, que aunque no hubiera aparecido el documento, es verdad que la obra en sí era un documento palpable, ¿no? Exactamente. Pero bueno, tenemos la suerte ya de que ha aparecido. Es muy y importante ya lo la tenemos documentación. claro. Bueno, pues después de esta ronda de actualidad, gracias compañeros por sobre todo informar a los telespectadores de una forma diferente de la actualidad cultural y artística de nuestra Semana Santa. Y ahora vamos a comenzar este programa especial, este programa monográfico sobre las coronaciones. Primero, como tengo reciente el tema de los TFG, vamos a comenzar con un abstract, que es una introducción para que se hagan una idea de lo que son las coronaciones canónicas, para posteriormente analizar, si nos da tiempo, todas las que han sucedido en Sevilla. Entonces, como siempre hacemos, vamos a intentar contextualizar, explicar, analizar lo que significa una coronación canónica. Comienzo contigo, Juanma, que sé que después de haber publicado diferentes textos sobre este tema, lo tienes bastante fresco. Cuéntame, ¿qué es una coronación canónica como lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, pues una coronación canónica la podemos distinguir, o la podemos definir, mejor dicho, en primer lugar, como una distinción honorífica que hace la Iglesia Católica. La hace en favor de, generalmente, imágenes marianas, aunque también se puede hacer a favor de imágenes de otros santos. Pero la generalidad es a favor de imágenes marianas. Donde se subraya, en el caso de la Virgen María, pues su condición de reina de cielos y tierra, porque fue la elegida por Dios Padre para engendrar al Verbo de Dios y fue asunta al cielo por obra y gracia de su Hijo Jesucristo. Por eso la coronación canónica se verifica o se externaliza en una ceremonia en la cual, basándonos en un rito litúrgico, se le impone la corona a la imagen de la Virgen. Lo que sí tenemos que tener claro es que las coronaciones no se le conceden a advocaciones, se le conceden a imágenes sagradas. Y eso sería lo que digamos una definición de la coronación canónica. ¿De dónde nacen las coronaciones? La historia es bastante larga. Se están viendo así algunas imágenes artísticas. Creo que en esto le debo pasar más bien la palabra a los historiadores del arte como Jesús y Francis, porque desde las primeras comunidades cristianas ya se venía representando a la Virgen María, pues bien sentada en un trono o bien con unas ropas como revestida de majestad, normalmente con el niño sentado. En la iglesia de Oriente está el modelo de la quiriotisa, donde se abre el cielo y una mano corona a la Virgen, y bueno, hay diversas representaciones artísticas, como digo, desde los siglos II, III, IV, dentro de la iglesia tanto occidental como oriental, donde ya aparece la Virgen como coronada antes que comience esta historia que hemos venido a debatir de las coronaciones canónicas. El hecho es, lo estuve comentando precisamente un poquito por encima cuando hacíamos la retransmisión de la coronación de la Virgen de la Piedad, de la Hermandad del Baratillo. El hecho es que esto comienza de la mano de los capuchinos como un acto misional. Es decir, las misiones, ¿qué son? Las misiones son otra cosa que una labor pedagógica, vamos a llamarlo así, en la cual un grupo de sacerdotes va a un pueblo, a un barrio, a una ciudad y realizan precisamente una serie de predicaciones, misas, ejercicios espirituales y realizan todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, los capuchinos, como acto final de esta misión, una de las cosas que van a empezar a realizar sería la
recolección de joyas, la recolección de objetos valiosos, y con esto se hacía una corona. Y entonces esta corona después le era impuesta a la imagen. ¿Cuál era la simbología? Pues yo me voy a remitir a una pintura muy interesante, no es una pintura, perdón, un relieve muy interesante que está en la iglesia del Santo Ángel sobre el retablo de la Virgen del Pilar, y en el que se ve a la Magdalena despojándose de sus joyas. ¿Eso qué significa? Cuando tú te estás despojando de tus joyas, como hizo el propio San Francisco cuando se queda desnudo delante del obispo, tú te estás desprendiendo de tu vida anterior. Entonces tú estás diciendo, yo he cambiado. Estas palabras que he escuchado en esta misión han calado en mí. Entonces esto, y lo represento con algo valioso como son las joyas, no, esto lo dejo de lado. Y ahora lo voy a convertir en algo nuevo. ¿Y eso qué es? Eso es una corona que se le ofrece a la Virgen. Y en esa corona que se le ofrece a la Virgen, tú lo que estás mostrando es el deseo y el compromiso de una vida nueva de conversión. Ese es el sentido original que tienen las primeras coronaciones que hacían los capuchinos. Entonces aquí hay una figura italiana que viene muy curiosa, que es el príncipe Sforza Pallavicino, ¿no? Entonces este señor, que era un príncipe con bastante dinero, le gustó bastante esta ceremonia, y él deja un legado, un dinero, a la fábrica de San Pedro. Dime. Sí, no, Jesús, perdona que te interrumpa. No pasa nada. Efectivamente, antes de tratar del Conde Sforza, creo que quizás sería conveniente aclararle a la audiencia una cosa, que el tema de las misiones que tú acabas de desarrollar estupendamente, esto no es una casualidad, esto nace de algo. Esto nace en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI la Iglesia se encuentra en una tesitura, que es tener que contraatacar contra la Reforma protestante. Dentro de las corrientes protestantes las teníamos en lo que nos interesa solamente del culto a la Virgen María, la teníamos más moderada, como era el caso de Lutero, que en su comentario al Magnificat pues alaba la humildad de María, pero precisamente dice, hombre, por esta humildad de María no lo puedo considerar como reina en el cielo, porque rey solo es Jesucristo. Si la considero como reina, la estoy poniendo a la misma altura. Con lo cual ya, digamos que Lutero reniega de esa condición de reina de María. Otras corrientes protestantes niegan el culto a la Virgen María, y ya la corriente extrema, por ejemplo Zwinglio, niega incluso el culto a las imágenes sagradas. Contra esto, en el Concilio de Trento reacciona la Iglesia. La Iglesia ve que está perdiendo mucho espacio en Europa por diversas causas que serían muy largo de analizar aquí, no solo religiosas. Aquí también se mezcló en parte la política. A los príncipes alemanes les interesaba el protestantismo, porque así le mermaba poder al papado, poder terrenal al papado. Prescindiendo de estas consideraciones, la Iglesia necesita recuperar ese espacio que está perdiendo a través de unos nuevos postulados. En el Concilio de Trento, en las distintas sesiones conciliares, se dicta ese postulado del magisterio pontificio. Pero claro, ahora nos encontramos con un problema. ¿Cómo le hacemos llegar a los fieles, con un índice de analfabetismo tremendo, esas consideraciones y ese magisterio pontificio, en el caso que nos estamos centrando en las coronaciones canónicas, de decir, nosotros tenemos que alabar a la Virgen María como reina? Entonces lo hace a través de 3 pilares. 1, la palabra, a través de la homilía. 2, el rito, a través de la liturgia, que sale reforzada de Trento. Y 3, el culto a las imágenes sagradas. Eso lo reúne perfectamente, como bien ha dicho Jesús, los misioneros capuchinos, y fundamentalmente a partir de las misiones de Fray Jerónimo de Forlí, pues comienza a celebrar una serie de misiones populares, y todas las termina con una coronación de una virgen que tuviera devoción en el entorno de esa región. Para hacer la corona, como te había comentado antes Jesús, los devotos ofrecían, pues joyas y piezas valiosas como signo también de desprendimiento, no solo de esa vida anterior como signo de reconversión, sino también de desprendimiento material, porque también esas ceremonias de coronaciones solía terminar con que Fray Jerónimo reservaba parte
de las ofrendas que se habían realizado para poder dar limosna y comida a los pobres. Por tanto, si vemos, las obras sociales que ahora están al día en todas las coronaciones tienen ya su origen en las propias coronaciones del siglo XVI. Y enlazando con lo que decía Jesús del conde Esforza, que él detallará seguramente con su sapiencia que nos tiene acostumbrado, el legado del conde Esforza, sí te quiero hacer un breve inciso ahí, Jesús, que es el siguiente. Efectivamente, no solo personas del pueblo llano comienzan a ofrendar bienes para que se hagan las coronas, sino también del estamento nobiliario. Y ahí el conde Esforza, que estaba muy vinculado a la curia vaticana por su familia, pues ese era un caballero muy devoto, no solo en el ámbito mariano, sino también era muy desprendido. Ayudó, por ejemplo, a San Camilo a construir un hospital para atender a los pobres. Y entonces, como era un caballero muy desprendido y también muy mariano, lo que decide es que va a dar un dinero para que se ponga una corona a imágenes que gozaran de gran devoción en Roma. Pero lo hace del siguiente modo: todavía en vida, a su administrador le ordena que le dé al capítulo vaticano, que son los canónigos de la Basílica de San Pedro, institución que se llama Reverenda Fábrica de San Pedro, que le dé un dinero para cuando se quiera coronar a una imagen de la Virgen, pues que con ese dinero se pague la corona. Exacto. Pero ya el conde Esforza, en vida, le pone, estamos hablando ya del siglo XVII, pone una serie de condiciones. Primero, va a decidir qué imagen se corona a expensas de ese dinero el capítulo vaticano. En segundo lugar, dice que en principio van a tener preferencia las imágenes que tuvieran antigüedad y devoción dentro de la ciudad de Roma. Claro. Podría ser extra urben cuando se hubieran coronado todas las de Roma. Y además indica una cosa, que la corona que se pague a expensas del dinero que él lega tiene que estar constantemente puesta sobre la imagen, porque se paga la corona para coronar a la imagen en la ceremonia, no para que se guarde como tesoro artístico. Entonces, a partir de ahí, ya vemos cómo... Ahí están naciendo los criterios de coronación. Claro, efectivamente, Curro, llevas mucha razón. Ya vemos cómo estamos pasando de una ceremonia de religiosidad popular que no tiene ninguna regla, ya está pasando a una ceremonia donde hay una institución eclesiástica que además tiene cierto rango de autoridad, como es la Reverenda Fábrica de San Pedro, que ya tiene marcado unas pautas para poder conceder la corona si se le solicita a esta institución. Eso no significa que no siguieran las coronaciones populares, sí seguían, pero si se le quiere pedir a la Reverenda Fábrica de San Pedro, había que cumplir unas pautas. Por tanto, ya vemos que ya tenemos una serie de criterios cuando te diriges a una determinada autoridad eclesiástica. Y así, la primera coronación que se puede considerar canónica por ser solicitada al capítulo vaticano, cumpliendo al menos una serie de reglas que no son todavía la del ritual primitivo de las coronaciones. El ritual nacerá entre 1639 y 1640. Estamos hablando todavía en vida de Alejandro Esforza, que fallece en agosto de 1638. Pues bien, las primeras coronaciones que podemos considerar en sentido genérico canónicas por ser solicitadas a una autoridad de la Iglesia cumpliendo unos requisitos, se celebra el 27 de agosto de 1631 y era la de Santa María de las Fiebres, que era una imagen muy devocional de Roma. Cuando ya fallece el conde Esforza en 1638 es cuando se produce ese legado al que le cedo la palabra a Jesús para que continúe, que ya será el que motivará el dictado por parte de la autoridad eclesiástica de ese ritual. El caso es que el legado se cede a la Reverenda Fábrica de San Pedro. Cuando digo Fábrica de San Pedro, ¿vale?, porque es que hay gente que no sabe exactamente de lo que estamos hablando, ¿vale?, lo que nos estamos refiriendo es a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la fábrica de una iglesia, quiere decir la construcción de la iglesia. Pero cuando hablamos de todo eso, no solo es la construcción de la iglesia, sino la gente que lo compone, ¿vale? Entonces estamos hablando de los canónigos. A partir de ahí, de este legado, es bastante curioso cómo se siguen cumpliendo precisamente estas características que ha dicho. O sea, es la Fábrica de San Pedro la que va a regalar una corona de oro, es una corona de oro la que va a regalar, y que lógicamente tiene que ser a este tipo de imágenes. Pero
Esto empezó siendo una cosa propia de la Iglesia romana, se extiende a la Iglesia italiana y ya creo que recordar que es en el siglo XIX, ¿no es así?, cuando se va extendiendo por toda Europa. A partir de ahí ya podemos empezar a analizar lo que sería el fenómeno en España. Si no hay ninguna cosa más que quisieras decir. Yo me gustaría, Curro, si me lo permites, comentar algunas características que nos pueden sonar de ese ritual antiguo antes de tratar de las coronaciones cuando ya llegan a España y concretamente a Sevilla. En ese ritual se marcaban ya algunos requisitos más extensos que en las primeras condiciones que había puesto el conde Forza. ¿Por qué existe el ritual de la coronación canónica del siglo XVII? Por una sencilla razón. Permítanme que en este caso les hable como jurista y no como historiador. Cuando una persona fallece y en un testamento deja una serie de bienes concretos, eso es un legado, la persona que recibe el legado, que es el legatario, en este caso la Reverenda Fábrica de San Pedro, tiene que cumplir con la voluntad del donante. Claro. Mientras que el donante, que era Esforza, estaba en vida, no había problema. Ante cualquier duda se podía dirigir a él o por medio de su administrador. Esforza ya ha fallecido. Tenemos una donación que, para que nos hagamos un poco una idea, en términos del siglo XXI, lo que Esforza le deja a la Reverenda Fábrica de San Pedro sería lo que hoy podríamos llamar como un fondo de inversión. Un fondo de inversión en un banco que deja unos réditos. Esos réditos son los que se tenían que ir aplicando para que el fondo nunca se perdiera a sufragar las coronas de oro. Pues bien, la Reverenda Fábrica de San Pedro se encuentra en una tesitura. Yo tengo que cumplir con una obligación jurídica cuando acepto este legado, porque si no, se me puede demandar por incumplimiento de esa obligación o por destinar el dinero a lo que no debo. Entonces, ¿cómo nos curamos en salud, si se me permite la licencia de la coloquialidad, para no meter la pata a la hora de interpretar las condiciones que quería Esforza? Pues vamos a poner unos estatutos, unas normas, donde el que quiera que se le subvencione, por usar un término actual, el pago de la corona, tendrá que cumplir con unos requisitos que en cierto modo son los que había marcado Esforza, aunque ahora se desarrolla un poco más. Por ejemplo, va a seguir exigiéndose la antigüedad en la devoción a la imagen sobre la que se solicita la coronación o que tuviera una fama de imagen milagrosa. Lo tenía que pedir el obispo del lugar si la imagen no era de Roma, porque entonces en Roma no sería conocida. Si lo pedía una congregación, lo tenía que avalar el obispo del lugar. La solicitud la vería el decano del colegio de canónigos de allí de la Reverenda Fábrica de San Pedro para ver si cumplía todos los requisitos. Y ahora, la imposición de la corona, y aquí estamos viendo el rigor a la hora de administrar ese caudal hereditario. No se cedía en principio al obispo del lugar, sino que era, como todavía estábamos en la Iglesia doméstica italiana, el propio arcipreste de la Reverenda Fábrica o algún canónigo del capítulo vaticano lo que sería aquí como el cabildo catedralicio. Bueno, pues algún canónigo el que se desplazaría hasta el lugar donde había que celebrar la coronación y de propia mano sería quien impondría la corona. Pero además le exigían que lo tenía que acompañar un protonotario eclesiástico que levantaría un acta en el cual diría qué día se ha entregado la corona, cuándo se ha celebrado la coronación, quién lo ha oficiado y las obligaciones que conllevaba esa coronación, entre otras la que hemos dicho antes, que la corona se tenía que quedar impuesta porque la corona no era una pieza de museo, sino era una pieza para honrar a esa imagen. Y se levantaba un acta notarial. Esto hoy podemos preguntarnos, bueno, pero eso claro, es una cosa del siglo XVI, eso ya habrá desaparecido. No, ni mucho menos. Hay cosas que en este ritual que se tiene que celebrar entre 1638 y 1639, porque en 1641 ya se corona por la Reverenda Fábrica de San Pedro una imagen del convento de San Agustín de Roma, con lo cual el ritual ya tenía que estar realizado. Hay cosas que todavía se están repitiendo. Por ejemplo, en ese primer ritual se comentaba que tenía que haber unos cultos preparatorios que formaban a los fieles. Hoy estamos acostumbrados a que antes de la misa pontifical de coronación, como mínimo suele haber un triduo preparatorio. Que se tenía que anunciar la coronación
con algún tipo de impreso, llamémosle así, por usar el lenguaje del siglo XVI, dentro en lo que es el entorno donde se iba a celebrar la coronación. Hoy estamos acostumbrados a los carteles de la coronación. Totalmente. Se tenía que imprimir un grabado para remitírselo a la reverenda fábrica de San Pedro, lo que le llamaban los italianos il Santino. Hoy nosotros vamos a una coronación y nos dan lo que nosotros llamamos la estampita recordatoria. Y por último también decimos, bueno, y lo de levantar el acta notarial, que era un protonotario eclesiástico, pues también se hace, porque nosotros vemos cómo en la mayoría de coronaciones, en primer lugar, normalmente el secretario canciller de la archidiócesis suele dar lectura al decreto de coronación que ha emitido el propio arzobispo de la ciudad, pero luego suele ponerlo a la firma, tanto si es una hermandad, pues del hermano mayor, el propio secretario de fe, y interviene también el arzobispo. Luego también se está firmando el documento. Como vemos, 400 años después se está manteniendo todavía muchos ritos de estas costumbres, de estas tradiciones del primitivo rito de las coronaciones. Y no me quiero extender demasiado para no acaparar la mesa, pero como Jesús me ha comentado lo del tema de la universalización de las coronaciones, hemos comentado antes que cuando las coronaciones nacen, salen al paso de unos problemas que tiene la Iglesia. Si os fijáis, utilizando unos términos actuales, la Iglesia sale al paso de las corrientes protestantes con religiosidad popular. En el siglo XIX la Iglesia se encuentra con otro grave problema. Es un siglo muy convulso, muchas guerras, conflictos sociales, conflictos políticos. La Iglesia está perdiendo espacio en la sociedad. Hay una desacralización de la sociedad absoluta. Por ejemplo, en Francia le remiten una carta al Santo Padre en el primer tercio del siglo XIX, donde le dice que prácticamente el 50% de la sociedad gala tiene una indiferencia religiosa respecto a la Iglesia Católica, pero además empiezan a surgir corrientes beligerantes anticatólicas y algo que hoy también nos va a sonar por las redes sociales, corrientes que son beligerantes con la Iglesia Católica, pero a través de mofarse de los símbolos y de las devociones de los católicos. La Iglesia Católica ante esto, ¿qué es lo que hace? Pues tanto el Santo Padre Pío IX, con el dogma de la Inmaculada Concepción, como León XIII, con al menos creo que son 12 o 13 encíclicas sobre el Santo Rosario, se pone en manos de la Virgen María. Estamos hablando de que en los países europeos está creciendo lo que llamamos hoy el cinturón industrial de las ciudades. Los obispos de cada ciudad empiezan a detectar que en esos cinturones industriales se están asentando corrientes políticas contrarias a la Iglesia Católica, o sea, doctrinas anticatólicas. Y por otro lado, son terrenos perdidos porque no suelen tener parroquias. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos que recuperar, por un lado, ese terreno que hemos perdido. Pero por otro lado también pasa una cosa, que hay un fenómeno que los diversos sumos pontífices en el siglo XIX aluden mucho, que son que las iglesias domésticas se están empezando a separar de la Iglesia de Roma. La pérdida de los estados pontificios históricos y del poder terrenal del Papa, del poder político del Papa, quedando circunscrito casi un poder meramente espiritual, le está mermando esa primacía que ejerce el Santo Padre, la Iglesia de Roma, como cabeza de todas las iglesias católicas. Entonces, ¿dónde empieza a recuperar terreno la Iglesia? En Francia concede entre 1550 y 1560, concede 13 coronaciones canónicas, prácticamente en 10 años. Y se ve que recurriendo a la religiosidad popular, se empiezan a recuperar espacios sociales, porque son ceremonias que atraen a muchos devotos, y a devotos que han podido enfriar su vida espiritual, son recuperados gracias a este tipo de ceremonias. Entonces, a partir de ahí, empiezan también a concederse otra serie de coronaciones canónicas, por ejemplo, en España, a partir de la coronación de la Virgen de Veruela y de la Virgen de Montserrat. Y ahí el Papa se da cuenta de una cosa. Antes esto era una ceremonia doméstica de la Iglesia italiana, pero ahora, si se están concediendo coronaciones fuera de lo que es la Iglesia italiana, el rito se está universalizando, pero ¿cómo controlamos que el rito se haga conforme a las pautas que se marcaban en la Iglesia italiana?
pues metemos o incluimos el ceremonial de la coronación de una imagen de Santa María Virgen en el Pontifical Romano, que es un libro de ceremonias del pontífice, del obispo de Roma, que es el Santo Padre, y en 1897 se incluye el ritual de la coronación canónica en ese ritual. ¿Con eso qué consigue? Consigue dos cosas. Por un lado, la unicidad litúrgica, que cuando un obispo de cualquier país vaya a celebrar una ceremonia, lo haga conforme a unas normas litúrgicas que se apliquen en todos los países. Pero por otro lado, ¿qué consigue? Que se siga manteniendo a la Iglesia de Roma como cabeza de toda la cristiandad. ¿Por qué? Porque hay que seguir solicitando las coronaciones a Roma, y cuando las verifiques en la ceremonia pública y solemne, los vas a tener que hacer en un rito que Roma ha marcado. Por tanto, se consigue al final lo que perseguía León XIII, que en la encíclica Satis Cognatim de 1896, que era la unidad del colegio episcopal. Amén. Por cierto, una duda. Muchas gracias por este contexto, cuanto menos que nos va a servir para entender el siglo XX y sobre todo a todas las coronaciones que van a venir en Sevilla en 1904, en diciembre, con la Virgen de los Reyes. Y vamos a comenzar ya a hablar de todas las imágenes, 25 por delante, en 1 hora y 10 de programa. Pero una duda antes de comenzar a hablar de estas coronaciones canónicas en Sevilla. Escudero y Francis. Vamos a ver, una duda aclaratoria. Lo que estábamos viendo no es la coronación canónica, es la coronación iconográfica de la Virgen como reina. Por tanto, todas las vírgenes llevan corona. Ahora, eso hay que diferenciarlo de la coronación canónica, ¿no? Creo que es algo importante a tener en cuenta, que todas las vírgenes están coronadas a través de la iconografía como María Reina del Cielo y de la Tierra, ¿no? Sí, efectivamente, es así. Lo que pasa es que la coronación es, como bien se ha dicho aquí, una distinción específica a una imagen. Ese es el tema de la coronación. Pero todas están coronadas, ¿no? Todas son porque todas tienen una presea. Evidentemente, María es la reina de cielo y tierra, ¿no? Según el dogma católico, ¿no? Entonces todas las vírgenes son reinas, ¿no? Claro. Ahora, eso es en cuanto a la figura de la Virgen en general. Claro. En cuanto a la mariología. Claro, ¿verdad? a su iconografía también. Efectivamente, pero la coronación canónica es una distinción muy específica a una imagen muy determinada. Por unas características. Efectivamente. Que después que me gustaría entrar a comentar los criterios de antes y los criterios de ahora. Si es que ahora hay algún criterio. Yo creo también es importante que entiendan nuestros espectadores la diferencia, porque estamos hablando, tú has dicho, Curro, todas las vírgenes están coronadas. No. Todas las vírgenes representan a María Santísima, que nuestra tradición ha considerado, el pueblo cristiano ha considerado que la Virgen ejercía como reina a la derecha de la Santísima Trinidad. Eso es importante, es decir, que todas las imágenes representan a la realidad de María Santísima como reina coronada en el cielo, reina de cielos y tierra. Claro. Pero las imágenes de la Virgen particularmente recibían esa gracia de la coronación canónica, digamos que están en dos fases. Juanma lo ha explicado muy bien, pero me gustaría incidir en un detalle, ¿no? Cuando las coronaciones canónicas empiezan a celebrarse en el siglo XVII, el pueblo cristiano está muy acostumbrado a conocer la importancia de la coronación de una reina o de un monarca como un acontecimiento en el que la gracia divina desciende sobre una persona, en este caso un hombre o una mujer, y le señala como elegido entre todos para llevar a cabo el gobierno del pueblo de Dios. Esa idea de la coronación de un rey terreno que se manifiesta, se materializa con una imagen de la Virgen en la tierra entre 1639 y el siglo XIX, pues va a tener una regresión en ese momento a partir de la centuria decimonónica, cuando van a ser los reyes de la tierra los que pierden ese peso, como él ha dicho, ¿no? Pierden ese protagonismo, pierden esa importancia. Entonces la Iglesia busca la imagen de la Virgen María referente de cada lugar para imponer en sus sienes esa corona terrena que el pueblo está empezando a dejar de entender que se pose en una persona de carne y hueso. Por eso esa coronación es un reconocimiento al lugar que tiene María como reina de cielo y de tierra por encima de cualquier monarquía y de cualquier rey terrenal que exista. Por eso en el siglo XIX no es casualidad que cuando todas las monarquías europeas entran en crisis,
el fenómeno, el rito de la coronación canónica de la Virgen María, pues tome total protagonismo, porque ante las debilidades, ante las crisis, ante las desapariciones, ante las digamos, salidas de los reyes de los países, ante las abdicaciones y ante todos los fenómenos que hace que se pierdan esas monarquías terrenas, la Virgen María, como reina inequívoca del pueblo de Dios, pues recibe esa corona en los lugares concretos donde es coronada canónicamente. Y el 4 de diciembre de 1904, el beato Marcelo Spínola corona a la primera imagen en Sevilla, la primera imagen, si no me equivoco, también de toda la archidiócesis, como y de es toda su Andalucía. patrona, y de toda Andalucía también. Y de toda Andalucía. Vale, es que, para que sepan ustedes la importancia de este acto, porque los Milagros del Puerto Juanma fue cercano, fue después. ¿no? Fue posterior. Después, ¿no? Por Fue tanto, posterior. podemos decir que el 4 de diciembre de 1904, el beato Marcelo Spínola corona a la primera imagen en Sevilla, en su provincia. El beato Marcelo Spínola, ¿sí?, y el beato Ciriaco Sancha. A ver, te explico. Primado de Toledo, ¿no? Primado de Toledo, la coronación. O sea, es una imagen que está coronada por dos santos, no por uno. Fíjate si tiene. Esto es para añadirle más categoría todavía de la que ya tiene a la Virgen de ¿Eso ha los Reyes. pasado con otra imagen? ¿Que dos santos No la lo coronen? sé, no lo sé, pero en el caso de la por lo menos en Sevilla, ¿no? Es muy curioso Y cómo. además, perdona, Jesús, Sí. es la única imagen de Sevilla coronada por un prelado de fuera de Sevilla. Sí, señor. Sí, señor. Es la única. Sí, señor, porque vamos Sí, a sí, ver. sí. La historia es la siguiente. Con motivo del cincuentenario del dogma de la Inmaculada Concepción, el cardenal Bueno Monreal quiere coronar a la Virgen de los Reyes. Tengamos en cuenta una cosa, la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla, en ese momento todavía no había llegado el Juan Fermida, la bula, pero que ya era patrona de Sevilla como tal, la Virgen de los Reyes, pues en ese entonces se empiezan a mover las gestiones. Y es el propio arzobispado de Sevilla, recordemos que por suerte o por desgracia, yo creo que más bien por suerte, la Virgen de los Reyes no tiene hermandad, y entonces es el propio arzobispado de Sevilla el que lo promueve. Y lógicamente, como estábamos diciendo antes, la Virgen tenía que ser coronada por un legado pontificio. Y como legado pontificio va a actuar el cardenal Sancha. Y entonces el cardenal Sancha va a ser quien corone. Primero corona al niño el cardenal el cardenal Spínola. Y después corona a la Virgen Sancha. Ojo a lo que voy a decir. En los rituales de coronación canónica se establece que cuando hay una imagen de la Virgen con el niño, tiene que ser coronado primero el niño, porque la imagen, la realeza de la Virgen proviene del niño. Pero eso no significa que una vez que una imagen, como hemos asistido a la coronación de la Virgen de la Piedad, la imagen de Cristo debe de ser coronada, porque los Cristos no se coronan, ya que es el Rey del Universo. Pues vamos a hacer una pausa publicitaria, un alto en el camino. Hemos explicado el origen, la historia y el significado de las coronaciones canónicas, y ya estamos empezando a analizar y describir todo lo que ha supuesto esa ceremonia en Sevilla a través de las coronaciones de nuestras imágenes, de nuestras vírgenes sevillanas, que, como decimos, inicia la Virgen de los Reyes el 4 de diciembre de 1904, cuando se convierte, como han dicho mis compañeros, en la primera imagen en ser coronada de Sevilla, de su provincia y de Andalucía. Regresamos en unos instantes al Cielo de 101. Regresamos al Cielo de 101, estamos haciendo este primer programa monográfico y especial de la temporada sobre las coronaciones canónicas con Jesús Romanov, Juanma Bermúdez, José María Escudero y el querido compañero Francis Segura. Estábamos hablando de la Virgen de los Reyes, hemos comenzado esa cronología de coronaciones canónicas en Sevilla, 1904, y cuanto menos interesante la conversación que estábamos teniendo sobre esa primera coronación en Sevilla, su provincia y Andalucía. Fíjate qué curioso cómo uno de los requisitos que había para las coronaciones canónicas en ese entonces es que fueran imágenes de talla. No solían contemplarse las imágenes de candeleros ni para vestir. Y es muy curioso cómo con la Virgen de los Reyes se van a saltar esto. ¿Pero por qué se lo van a saltar? Precisamente por la devoción y la historia tan enorme y lo que representa para la ciudad la propia Virgen. Y es muy curioso, ahí hemos estado viendo varias cosas, ¿no? Para empezar, una pintura
muy interesante, que es de las pocas cosas que nosotros el Esa único es testimonio, es esa, ¿no? exactamente. Esta pintura es de Nicolás Alperis, del año 1910, la hemos extraído de la web La Sevilla que no vemos, que es siempre tan interesante, y la posee la Real Maestranza, ¿no? Y entonces hemos visto también, y si no lo vamos a ver ahora, primero en blanco y negro se ve la famosa corona de la reina Beatriz de Suabia, en la cual fue robada, ¿no? Y que según se dice, pues al parecer empieza la gente a ir a la catedral a donar joyas. Virgilio Mattoni, creo recordar, y la gente que rodeaba al cardenal Bueno Monreal querían unas coronas de un gusto mucho más arqueologizante, ¿no? Pero el pueblo no. El pueblo decía que las quería ricas, lujosas y como no hubiera ninguna otra en el mundo. Y por eso se hizo esta maravilla de corona en la joyería de José Moguel, si no me equivoco, creo recordar. Pedro Vives, quien lo hace, sí. Y el magnífico manto también, que el manto celeste bordado en plata. Incluso en la pintura habréis visto también cómo se ve perfectamente que estaban los dos cardenales vestidos de pontifical con las ropas celestes tal y como correspondía a esta efeméride. Francis y Juanma. Realmente la coronación de la Virgen de los Reyes va a marcar pues el inicio de lo que significaba un rito de coronación, esa transición entre la coronación primitiva y esa nueva coronación en la que se reconoce la devoción de una imagen con la historia y con la antigüedad que tiene la Virgen de los Reyes. Esas son las dos características fundamentales. Realmente una coronación que se concede pues con todos los rigores de aquellos requisitos que hemos hablado, y también es la primera coronación que en 1904, en pleno cambio social, en pleno auge del movimiento obrero, en plena situación, digamos, de desarraigo de la Iglesia, pues Sevilla va a poner en el centro a la Virgen de los Reyes, le va a poner esa corona que costó, bueno, que se valoró en 700.000 pesetas de la época, pero hoy sería un valor incalculable, y digamos, como ha dicho Jesús, ¿no?, desechando esos modelos, digamos, más historicistas, pues le coloca una corona riquísima que viene a unir pues todas las donaciones que se habían hecho a lo largo del tiempo que se estableció para que se recibieran, ¿no? Digamos, es el primer paso que da Sevilla para iniciar todo ese rito de coronaciones que hoy nosotros vivimos, mucho más compleja. Y esa es la corona que se decía que era de la reina Beatriz de Suabia y que la robaron. Es una lástima, ojalá algún día se pudiera reproducir. Juanma y Escudero. Sí, la coronación de la Virgen de los Reyes fue un acontecimiento en Sevilla, es un acontecimiento histórico a nivel de la ciudad. Como ya ha apuntado antes José María, y también ha dicho algo Jesús, estamos hablando de la primera imagen coronada en Andalucía, de la primera imagen mariana de España, que es coronada por el cardenal primado de España, que era Sancha. Y además la única de Sevilla. Porque esta es la corona actual, ¿no? Afortunadamente. Esa es la corona. Sí. Continúa. El resto de coronaciones las ha oficiado el obispo diocesano. Después es la única imagen, además, de la diócesis de Sevilla, de las únicas imágenes coronadas en el siglo XX en Sevilla capital, que en la ceremonia está presente el nuncio de su santidad. Porque en el siglo XXI va a estar presente el nuncio en el Rosario de Montesión, de la que seguramente hablará luego Jesús. Pero de las coronadas en el siglo XX, para que veamos la altura que tuvo esta coronación, se desplaza a Sevilla el nuncio de su santidad en España, que era el cardenal Rinaldini. Ya se ha dicho que como en esas primeras coronaciones populares, la coronación se hace con las joyas de las que se desprenden los propios fieles, y lo de los ternos celestes, evidentemente, porque es una coronación que se enmarca dentro de la celebración del cincuentenario del dogma de la Inmaculada Concepción. La Catedral de Sevilla es un epicentro del dogma concepcionista, evidentemente a nivel de todo el orbe católico, y también conllevó una serie de obras sociales. Por un lado, el cardenal Spínola hizo una campaña a favor de recoger fondos para los pobres, y por otro lado se le solicitó a su majestad Alfonso XII el indulto de un preso, que también se logró. Y también se introduce un elemento que era típico de las coronaciones canónicas y que hoy lo vemos con toda normalidad, que era la procesión triunfal tras la misa pontifical
de la coronación. Ya después de esa gran coronación pasaremos, con independencia de que ahora algún compañero de la mesa puntualice algo más. 25 años, ¿no? Prácticamente, ¿no? Hasta la siguiente. Claro, tardaríamos 25 años en llegar a la Virgen de la Antigua si nos quedamos en Sevilla capital. En la archidiócesis de Sevilla no. Ten cuidado que la archidiócesis de Sevilla cogía entonces todavía Huelva, Cádiz. Ahí se produce una serie de coronaciones muy importantes, como la Virgen de los Milagros, una que arrastró muchísima devoción, que fue la Virgen del Rocío, y una que creo que, aunque no es de Sevilla capital, pero me gustaría, si me lo permitís, el que la mencione, porque es, después de la Virgen de los Reyes y de la explosión devocional de la Virgen del Rocío cuando se corona en 1919, creo que es la coronación más solemne que en la primera mitad del siglo XX se produce en la archidiócesis de Sevilla, y no es en Sevilla capital, fue en Jerez de la Frontera, la coronación de la Virgen del Carmen de Jerez. Sí, señor. Fíjate que para coronarla se desplaza el cardenal arcipreste de la Reverenda Fábrica de San Pedro. Asiste a la coronación sus majestades los reyes Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Y quien levanta acta de la coronación, si mal no recuerdo, es el ministro de Gracia y Justicia, que es el notario mayor del reino, porque estuvo presente Miguel Primo de Rivera y varios ministros del gobierno. Con lo cual creo recordar que quien levanta el acta de esa coronación del Carmen de Jerez de la Frontera, que es una imagen que tiene muchísima devoción, es el propio ministro de Justicia. Escudero, tú cierras la coronación de la Virgen de los Reyes, que precisamente en este 2024 se cumplen 120 años. Casi nada. Yo simplemente dar un par de datos artísticos sobre una imagen tan venerada y tan venerable. La imagen es antiquísima, como casi todo el mundo sabrá, es de la primera mitad del siglo XIV, en torno a 1350. Hay personas que han difundido la leyenda de que si fue un regalo del rey San Luis de Francia a su primo el rey San Fernando. Hoy día parece claro que la Virgen llega de la mano de Alfonso X el Sabio, del hijo de Fernando III. La Virgen es una imagen de candelero, como decía Jesús, está hecha en madera de alerce, tiene la curiosidad de que presenta un mecanismo interno que articula además cuello, mano, brazo, cuerpo y piernas, de forma que ese artilugio se supone que ponía a la Virgen en pie y bendecía a la Virgen a los fieles. No solamente la bendecía, sino que la ponía en pie. Las ruedas y todo el artilugio sigue en pie, lo que no sigue en funcionamiento es la ceremonia de la bendición. Y por último decir que una cosa muy curiosa, que también lo saben muchas personas, pero algunas a lo mejor no lo saben, es que la Virgen conserva una cabellera con hilo de oro. Sí, señor. Original. Es cierto. Original, que es una cosa única en Sevilla. Pues vamos a trasladarnos en el tiempo 25 años, como decíamos, además ya con el cardenal Ilundain, que es quien corona a la Virgen de la Antigua de la Catedral, que forma parte de un icono de la propia SEO metropolitana. No es una imagen de candelero como estamos acostumbrados, estamos viendo ya en pantalla imágenes de la coronación. Y cuando se conmemoraban esos 25 años de la coronación de la Virgen de los Reyes, el cardenal Ilundain coronaba a la Virgen de la Antigua. Bueno, pues... Devoción primitiva, Sevilla. Bueno, aparte de eso, quizás la primera devoción universal que haya existido es la de la Virgen de la Antigua. Correcto. Sí, señor. Antes que la Macarena. Hombre, por supuesto. Ojo, ya estamos Hombre, por supuesto. Antes que cualquier Vamos otra. a ver, y antes que, yo qué sé, date cuenta de una cosa. La Virgen de la Antigua, que ya tenía en el siglo XIV, en el siglo XV, es una pintura del siglo XIV, desconocemos la autoría, siempre se ha relacionado con la Virgen del Coral, con la Virgen de Rocamadour y con los restos que queda de otra pintura que hay en la iglesia de San Juan de la Palma, ¿vale? Pero date cuenta, los armadores de la carrera de Indias le tenían una devoción enorme. Date cuenta la cantidad de ciudades que existen con el nombre Antigua, que existe en la actualidad un estado llamado Antigua y Barbuda, ¿vale? Y no quiero mirar a nadie con lo de Antigua y Barbuda, pero que se llama así por la propia Virgen de la Antigua. Después de eso, piensa cómo en la gran mayoría de las catedrales de Hispanoamérica está la Virgen de la Antigua. En una barbaridad de iglesias españolas está la Virgen de la Antigua. En Japón, en el siglo XVI, que se conservan incluso todavía las estampas, se la veneraba como Nuestra Señora de Sevilla. Es decir, el primer icono universal que existe
es la Virgen de la Antigua. Hoy hemos recibido la noticia de que la imagen de Efectivamente. Panamá va a venir y no es De otra Navarro cosa Arteaga. que la materialización, la Efectivamente. tridimensionalización de la Virgen de la Va Antigua. a formar Incluso- parte de la exposición del Congreso Claro. Internacional de Hermandades y Exactamente. viene a la catedral y estará, entiendo, que próxima al icono. Incluso fíjate qué curioso que yo siempre digo que hay, igual que los cantes de ida y vuelta, hay devociones de ida y vuelta. Sevilla exporta a América la Virgen de la Antigua y América nos trae a Europa la Virgen de Guadalupe. Es decir, y es más, en esta coronación, bueno, ahí veis la procesión, se hace con el lienzo que existe en la iglesia de San Antonio Abad y la procesión se hace, fijaros, el paso es el de la custodia de Arfe, pero la embocadura que ustedes veis es la del altar de plata del Señor de Pasión. O sea, imagínate tú lo que tendría que hacer este paso. Cuando ese altar estaba desmontado. Cuando ¿no, estaba Carlos? Que no desmontado. le quitaron al Señor de Pasión un retablo. Pensáis en una cosa, esto fue un empeño personal de don José Sebastián Ibandarán, que escribe varios años antes un artículo en el Correo de Andalucía en el que habla de la necesidad de coronar a la Virgen de la Antigua. Sí, los artículos periodísticos, perdona que te interrumpa, Jesús, Sí. son muy interesantes en materia de coronaciones, porque fíjate que en la coronación de la Virgen del Rocío, que era archidiócesis de Sevilla, lo promueve Muñoz y Pavón con La pelota está en el tejado, que Exacto. era un artículo en el Correo. Sebastián Ibandarán con el de la coronación de la Virgen de la Antigua. Y nuestro querido amigo que en paz descanse, Juan Martínez Alcalde, Con el de la Virgen de la Iniesta. con el de la Virgen de la Iniesta, con un titular que era muy gráfico. La coronación de la Virgen de la Iniesta, ¿para cuándo? Exactamente. Porque se había concedido, pero no se celebraba. Exactamente. Perdona, No te interrupción. preocupes, estamos para Correcto. eso. Entonces, y además se hace en el contexto, esta coronación se lleva a cabo en el año 29 en el contexto de la exposición iberoamericana y con el cariz de Madre de la Hispanidad. Sí. Eso está en todos los papeles. Eso está en todos los papeles. Se aclama en su coronación a la Virgen de la Antigua como Madre de la Hispanidad. Y entonces, por eso precisamente, en la Capilla de la Antigua vamos a ver todas las banderas de todos los estados americanos que fueron allí a rendirle pleitesía. Pues cuando se cumplen 50 años de la coronación de la Virgen de los Reyes y 25 de la coronación de la Virgen de la Antigua, llegan dos coronaciones, también con cambio de prelado, posteriormente lo comentaremos. En 1954 repetimos 50 años de la Virgen de los Reyes, 25 de la Antigua, para que vean las diferencias cronológicas de una u otra coronación, con dos: María Auxiliadora de la Trinidad, como están viendo, imagen de gloria, y en segundo lugar la Virgen de la Amargura, que hablaremos posteriormente de ella. Francis Segura. Yo iba a añadir, nada más que de la Antigua lo último, que es una imagen que sigue manteniendo la corona de oro en la cabeza como el primitivo rito. Exacto. La tiene colocada y nunca se le quita. Bueno, ahora la vamos a ver de cerca en la exposición porque se ha restaurado, la han restaurado los amigos del Oribe y la vamos a ver de cerca en la exposición. Sí, y yo quería también añadir, Curro, si me lo permites, y si el realizador tuviera la amabilidad de poder recuperar el recorte de prensa de la coronación de la Virgen de la Antigua, que quería hacer una observación mientras que comento una cosa. La coronación de la Virgen de la Antigua está en el marco de un congreso hispanoamericano que se celebra, aunque el congreso es en mayo y la coronación es en noviembre, pero es en el mismo año. Pero además en el 50 aniversario del Dogma Inmaculista. Ese es, ¿no? Ese es el recorte, sí. Ahora en la foto inferior se va a ver salir de la catedral a la infanta doña Luisa de Orleans, que fue la madrina de la coronación. Normalmente, ahí lo vamos a ver ahora a continuación, ahí la vemos, a la derecha, con mantilla española, como procede, vemos a la infanta doña Luisa de Orleans. Normalmente las casas reales, por lo que antes Francia ha explicado magníficamente, de que de la ceremonia de la coronación es un trasunto religioso de las coronaciones de los monarcas, digamos, de estado político, pues, o terrenal, mejor dicho, pues vemos cómo las casas reales habían estado casi siempre vinculadas a las, digo casi siempre porque no todas mandaban a un representante. Y en la coronación de la Virgen de la Antigua se da una particularidad que ya ha indicado Jesús, que es que la imagen coronada no es la que procesiona,
pero también se da una particularidad, que la imagen coronada no fue la que estaba presidiendo el pontifical de coronación, sino que cuando terminó el pontifical se tuvieron que dirigir a la capilla de la Antigua para coronarla. Exacto. Muy bien, oye, muy interesante ese apunte, pero es que tenemos que continuar Con María ya Auxiliadora. con el reinado del cardenal Segura. Cada vez que digo Segura tengo que mirar a Francisco. Sí, bueno, hay gente que piensa que si éramos familia, fíjate cómo es la cosa. Con 2 coronaciones en un mismo año, como hará Saiz Meneses. No sé si se va a repetir esta efeméride, esta curiosidad de que se coronen 2 imágenes en el mismo año. No sé si desde el 54 hasta el 2025 se coronaron 2 imágenes en un mismo año. Yo entiendo que no. No me ¿no? atrevo a afirmarlo. No lo Claro, sé. yo creo que se va a repetir de nuevo, atención, en esta curiosidad de que un arzobispo Hasta el año corone a 2002. 2 imágenes en un mismo año. En el año 2002 sí en hay el 2 año 2002, coronaciones. el Valle y el Cerro. El Valle y el ¿verdad? Cerro. Eso es. Pues se va a repetir, entiendo que 23 años después, por parte de Saiz Meneses. Si prescindimos, perdona Curro, Sí. de las elevaciones a rango canónico, Efectivamente, prescindiendo Gracia de las y Esperanza elevaciones, Por supuesto. y de las que fue en el Mercedes. 97, coronación celebrada y convocada como tal hasta el año 2002. Pues sí. Vamos a hablar, escuderos, de María Auxiliadora de la Trinidad y posteriormente de la Amargura 1954, Cardenal Segura. Esto fue un empeño personal del cardenal Segura, igual que la coronación de la Virgen de la Amargura. Yo no voy a incidir mucho porque esto lo conozco poco, pero decir que la gran cantidad de profesores, alumnos que rodearon esta coronación fue tremenda. Y por último decir que es una imagen muy devota del año 1895, que aunque ha sido restaurada varias veces en el taller de la Trinidad, en talleres de escultura, de pintura de la Trinidad, pues conserva su impronta majestuosa de final del 19 de la escuela valenciana catalana, ¿no? Una imagen muy interesante y de una gran devoción en Sevilla y sobre todo, claro, entre los alumnos y profesorados salesianos, ¿no? Yo quiero contaros una cosa, que esto se descubrió en el 2011, cuando de mano de Juan Martínez, mi querido Juan Martínez, preparamos los anales de las Hermandades de Gloria. Cuando a la Virgen de María Auxiliadora le descubrieron la corona para estudiarla para la publicación del libro, se vio que la corona había sido realizada en 1909. Es decir, que había tardado muy pocos años en realizarse esa corona de oro que había antecedido por muy poquito tiempo a la corona de Nuestra Virgen de la Esperanza. Es decir, que habían sido un momento de la historia en el que esas coronas de oro, que eran grandes preseas, pues habían sido realizadas por voluntad del pueblo para distinguir a una imagen que, aunque llega en 1895, pues ya gozaba en la familia salesiana de la devoción a la advocación en sí, que se representa perfectamente en 1954 con la reimposición de esas coronas que le pone en la cabeza al cardenal Segura a la imagen de María Auxiliadora del santuario, ¿no? Hoy Basílica Menor. Es decir, que es una imagen que, aunque no cumplía, estamos hablando de requisitos, ¿verdad? Claro. No cumplía los requisitos, pero volvía, digamos, a trascender esos requisitos por ser una devoción, pues venida de Italia y extendida allí donde hubieron salesianos. El de la antigüedad era el que no cumplía, pues porque todos los demás, la verdad que lo cumplía. Y ahí estamos viendo la amargura, ¿no? La amargura, la primera dolorosa que se corona en la ciudad de Sevilla, que esta coronación, la verdad, tuvo una repercusión enorme en su día, pero eso te lo dejo a ti, Francis, que eres hermano. Yo es que hablar de la amargura, bueno, pues es como que le tiembla a uno el pulso, ¿no? Pero es verdad que es importante volver a reconocer cómo todavía en 1954 era importante esa idea de la causa monárquica, del reconocimiento de la realeza como, digamos, virtud o privilegio de la Virgen María, para poner en sus sienes una corona de oro como la que los hermanos de San Juan de la Palma pusieron ellos en aquel momento, y nosotros seguimos disfrutando en esta imagen pues celebérrima, ¿no? Distinguida, que viene un poco pues a abrir un tiempo nuevo en las coronaciones, porque es verdad que las imágenes dolorosas no habían recibido este reconocimiento, y la amargura pues un poco la primera imagen que va a ser distinguida con esa gracia. Se abría un camino que, bueno, hoy en día parece inconcebible que una imagen dolorosa no se pudiera coronar, pero no es que no se pudiera, sino que realmente las imágenes que se coronaban, primero, como ha dicho Jesús, no eran de candelero, no eran imágenes de vestir, sino eran imágenes de talla, y todas representaban a la Virgen, digamos, en su faceta letífica, ¿no? Ese matiz a lo mejor Juanma lo puede modular un poquito mejor. Sí, no era muy común el coronar a imágenes, como ya ha quedado dicho, que no fueran de talla completa, pero a mí lo que me gustaría detenerme muy brevemente, porque sé que vamos de tiempo regular,
son en una particularidad o dos particularidades de la coronación de la amargura, que hoy lo vemos como algo muy normal, pero que entonces fueron novedad. Por ejemplo, es la primera imagen que se traslada hasta la catedral para ser coronada. Hoy estamos todos acostumbrados a que se traslade bajo palio o sin palio, Rosario de la Aurora. Bueno, pues la amargura se traslada en Rosario de la Aurora a la catedral para ser coronada y celebrar allí los cultos preparatorios. Y simplemente a modo anecdótico, hoy también estamos acostumbrados al famoso pregón de la coronación. Pues la primera coronación de Sevilla que tiene un pregón es la coronación de la Virgen de la Amargura, que lo pronuncia el cofrade José Luis de la Rosa, y se tituló, no lo tituló pregón, sino como charla literaria o charla poética sobre cómo los sevillanos saben coronar a la Virgen de la Amargura. Concluyes, Escudero, también hablando de la presea, ¿no? De la corona, que llama muchísimo la atención por las dimensiones, por su dibujo y por todo lo que supone. Hombre, ¿no? una de las mejores coronas que hay en Sevilla. Viendo. Es muy grande, ¿eh? Una corona muy grande, muy volumosa, pero le viene perfectamente a la Virgen. Ni la chica, ni la empequeñece, ni nada de esto. La Virgen es magnífica, tiene un portento de talla, y ella sola puede con esa corona y con más. La corona es una Ahí se ve bien las proporciones de la corona. Sí. Yo quería decir primero que esta Virgen fue devoción del Cardenal Segura, era muy devoto de la Virgen del Cardenal Segura, fue uno de los motivos por el empeño del Cardenal en coronarla. Al igual que María Auxiliadora. Claro, y eso hay que decirlo. Y en segundo lugar, una cosa que también hay que decir es que esta coronación causó conmoción en Sevilla. Había auténticas multitudes en la calle viendo a la Virgen de la Amargura, la coronación de la Amargura. Y eso hay que decirlo. Por la imagen y por el acto, ¿no? Por el acto de una coronación, ¿no? Desde el año 29 no había una coronación. No, es que eso era una cosa inédita. Y ver un paso, vamos a ver, es que hoy estamos acostumbrados a ver un paso de palio cualquier día del año en la calle. Pero es que entonces no se veía un paso de palio, nada más que en Semana Santa. Y después, una cosa que a mí me contaba mi padre, es que ver el ir a ver a la Virgen sin el San Juan para verla lucir sola en el paso, también movió mucho a la gente cofrade de salir. Pero es que las calles se llenaron de gente viendo la coronación de la Amargura. Fue una coronación fantástica, vamos. Fue un antes y un después, está claro, en lo que significaron las coronaciones canónicas. Bueno, pues vámonos a la siguiente coronación canónica, 1964. Van a ver ya en pantalla la segunda coronación de la Esperanza Macarena, segunda dolorosa en coronarse. Habían pasado 60 años desde que lo hizo la primera, la Virgen de los Reyes, y ven en pantalla ya esta coronación, teniendo en cuenta un antecedente fundamental en este relato, y es que en 1913 se le impone la corona de oro a la Macarena y se concede o se produce esa coronación popular, ¿no? Vamos a hablar yo creo que de la coronación más importante de los últimos tiempos, ¿no? Como es la de la Macarena, sobre todo por su devoción, historia, ceremonia, personalidades que acuden. Evidentemente. Ceremonia y todo lo que le rodeó, ¿no? Vamos a ver, la coronación de la Macarena, ¿vale? Viene de un proceso bastante largo y además de un proceso bastante largo, dificultoso, en el que a la hermandad se le pusieron bastantes piedras en el camino. Para empezar, desde el año 1955 ya está la idea en la hermandad de que hay que coronar a la Virgen. Ese sueño existía en el 55. En el 55. Es, digamos, cuando empiezan... Pasan 14 años. Exacto. Es cuando empieza, digamos, ya esto más en serio. 9 años. Ojo, estamos hablando como la Macarena es la primera dolorosa de Sevilla en tener una corona de oro. Ella es la primera en tener una corona de oro, que de hecho, si mal no me acuerdo, esta es la de la primera coronación. Esto digamos que sería una coronación popular. Y ahí se ve perfectamente cómo en Joyerías Reyes se está haciendo la corona. Claro, la corona, un segundito Jesús, porque la de la Amargura llega en el 54, que claro, es cuando la coronan. Esta es del 13, cuando claro, se hace popularmente. Claro, de hecho, según recoge Hilario Arena, es el Cardenal Segura el que anima a la Hermandad de la Amargura a que empiecen los trámites de la coronación, ya que van a realizar la corona de oro. Repito, esto lo dice Hilario Arena, no lo digo yo. Entonces, cuando la Hermandad de la Macarena empieza con estos trámites, todo va a ser un rosario de negativas y todos van a ser piedras en el camino por parte del propio Bueno Monreal. Afortunadamente, el hermano mayor Ricardo Zubiría y el mayordomo Manuel Tábora van a ser los que estén ahí RQR. Sobre todo van a ser personas que van a emprender cuando ven que
que no les dejan de ningún modo, y además Bueno Monreal decía que no quería dársela a la Macarena en primer lugar porque pensaba que eso iba a ser una puerta que se abriera para que el resto de las hermandades lo pidieran. Después dijo que es que era una imagen de candelero. Y bueno, ¿la amargura entonces qué? Pues eso fue lo que contestaron desde la Macarena, pero la amargura ¿qué? Entonces, y de hecho la hermandad estaba dispuesta a recubrir, a hacer como con la Virgen del Rosario de Granada, a recubrir a la imagen, el candelero de la imagen de plata. Es bastante curioso cómo estaba dispuesto a ello. El caso es que ya aprovechando que el cardenal Bueno Monreal va a Roma con motivo, en el año 62, con motivo del Concilio Vaticano II, es muy curioso que Francisco Gil Delgado, canónigo de la catedral, es quien dice y hablar con el cardenal que está en disposición. Entonces, lo que desde el propio arzobispado de Sevilla se había negado una y otra vez y se le había hecho pues este feo tan enorme a la Hermandad de la Macarena, se había demorado tanto, resulta que en una sesión y por unanimidad, el Cabildo de la Reverenda Fábrica de San Pedro dice que sí a la coronación de la Macarena. ¿Por qué? A la Hermandad de la Macarena se le exigió un expediente enorme, se le exigió que se hiciera ver, y vuelve a lo mismo, su universalidad, la cantidad de sitios en los que se veneraba a la Virgen, lo que era la Virgen para Sevilla, en lo que se había convertido para la Virgen para España, que ya era el icono de referencia, ya lo era en ese momento. Entonces, con todas esas pruebas, ¿cómo te va a decir que no el Cabildo de la Reverenda Fábrica de San Pedro? Y es ahí cuando en el 63 ya empiezan los preparativos de la coronación y se lleva a cabo aquella coronación que se iba a hacer en la Plaza de España, que tuvo que ser 50 años después, porque para Dios no hay tiempo, ni para la Virgen tampoco, ¿vale? Pero se realizó con todo tipo de fasto y de maravilla. ¿Y con Franco? Sí, hombre, claro, tenía que venir el jefe de Estado. ¿O no? Lo habitual en las coronaciones era, es curioso cómo, por ejemplo, hemos visto antes que un miembro de la familia real venía, sin embargo, en muchas coronaciones vamos a ver a miembros del gobierno durante la época de la dictadura, a miembros del gobierno. El jefe de Estado en ese momento se trasladó, y se trasladó por la importancia de la imagen que se iba a coronar. Porque era la Macarena, vamos. Exacto, porque era la Macarena, por eso se trasladó. Pero ya ahí se demuestra la devoción que tenía. Y la universalidad, efectivamente. Exactamente. Sí, perdona, Curro. Un breve inciso porque creo que conviene apostillar algo que ha dejado ya Jesús de manifiesto, pero creo que para la audiencia le puede servir el dato. Que no se olvide el contexto en el cual se está moviendo la Iglesia Católica en ese momento. Es el Concilio Vaticano II. Las corrientes extremistas del Concilio Vaticano II quieren hacer tabla rasa con toda la venerable tradición histórica litúrgica de la Iglesia Católica. Por tanto, en ese momento estamos hablando de celebrar una ceremonia que viene desde el siglo XVI del Concilio de Trento y encima imponiendo una corona que es de oro a una imagen de la Virgen. Todo eso para un sector eclesiástico muy amplio dentro de ese convulso tiempo que fue el Concilio Vaticano II, les chirriaba. Por eso ahí también pudo estar alguno de los obstáculos quizá de conceder la coronación de primera hora, y si no que le preguntan a los hermanos de la Virgen de Valme de Dos Hermanas, e invito a los televidentes a que vean el correo de Andalucía de la época cercana a la coronación de la Virgen de Valme, a ver qué se encuentra. Que lo que dijeron los propios sacerdotes fue de vergüenza, sí, mucho curatiratapia, que quisieron cambiar muchas normas y al final ni llenaron los seminarios, ni llenaron los conventos, ni las parroquias se volvieron a llenar. Claro, pero por eso ya para concluir con la Macarena, quería decir una cosa. Claro, es a lo que iba, quería darte paso, ¿no? Sorprende, con todo el respeto a la amargura, merecidísima primera coronación de una dolorosa, pero hay a muchos cofrades que les sorprende cuando analizan la historia que la primera no fuera la Macarena sino la amargura, ¿no? Y siempre quedará en entredicho y como anécdota. No de entredicho no nada. No, también ¿cómo va a ser entredicho? Cuestiones políticas pero el hecho de que la Macarena no fuera la primera, pero ahí estamos hablando de cuestiones políticas, de luchas entre diferentes jerarquías
que impedían que el cardenal Segura se pronunciara a favor de una virgen que había sido icono de una circunstancia histórica concreta, ¿no? Pero eso ni le quita, Vamos a hablar ni le quita la Macarena, ni le pone la amargura, ¿verdad? Yo solamente quería dar un testimonio personal, porque creo que por edad es el único que ha asistido a la coronación de la Macarena. ¿Tú estuviste? Sí, de las manos de mi padre. A mí yo siempre veía la Macarena desde los 2 años en la calle Feria, porque mi familia vivía en la calle Feria. A mí me levantaban cuando iba a llegar el paso de Cristo de la sentencia. Bueno, como niño me llamaba mucho la atención el paso de Cristo, las plumas de los armados y demás. Yo fui con mi padre y a mí lo que me llamó la atención a la ida, que fue me impactó muchísimo, yo entonces tenía casi 7 años, me impactó muchísimo es ver a la Virgen con la diadema puesta. Fue una cosa inusual, impactante, por acostumbrada a verla siempre con su corona procesional, me impresionó mucho. Y después decir que cuando salió después de la coronación, que se suspendió el acto en la Plaza de España por la lluvia, saliendo la Macarena después de coronada, también cayeron gotas de agua, porque me cayeron a mí, vamos. Simplemente era dar el testimonio personal, que creo que por edad es el único que ha asistido a la coronación de la Macarena. Pues vamos a pasar a la coronación canónica de la Iniesta Gloriosa. Tengo aquí en mis apuntes, en 1974 se conmemoraban, vuelvo a lo mismo, al punto de origen, 70 años desde la coronación de la Virgen de los Reyes. La mayoría de imágenes, hasta la Virgen de las Angustias, se coronan en los años 4. Tenemos a Virgen de los Reyes en 1904, a la Virgen de la Antigua en 1929, es la única que no cumple la regla, pero fíjense, María Auxiliadora de la Trinidad, 54, Amargura, 54, Macarena, 64, Iniesta Gloriosa, 74, Esperanza Triana, 84. Entiendo que es una casualidad, pero sí, fíjense, ¿no? Que la mayoría de coronaciones eran el 4. Así que aquí tenemos ese traslado a la catedral. Claro, en el bisiesto, efectivamente. Adelante, aquí estamos viendo a la Iniesta Gloriosa, que entiendo que se está trasladando a la catedral. Mira, hoy mismo he estado comiendo con Adolfo Arena. Qué bueno. Y me ha comentado ese tema. Dice, la coronación de la Iniesta Gloriosa es una coronación que siempre ha ido, pues digamos, pasando un poco en segunda línea, porque la imagen, aunque era una devoción histórica, era una devoción de referencia en su hermandad, pero no tenía, digamos, la unicidad de criterio, de merecimiento que habían tenido otras imágenes hasta ese momento. La anterior era la Macarena. Sí, pero hay que tener en cuenta que es una imagen que tiene una historia que se construye y que se reconstruye en aquel momento, gracias a la labor de Juan Martínez, que se nombra cronista de la coronación canónica y que fue el que dijo para cuándo, ¿no? Y que va a ser, pues, la ciudad, y tenemos a Juan Fernández García del Busto, alcalde de la ciudad, el que entrega esa corona. Que, por cierto, esta coronación hemos hablado de lo que se dilató la de la Macarena, pero la de la Iniesta no se quedó Pero atrás. Fíjate tú qué curioso lo de la Iniesta. En este caso las circunstancias son extrañas, porque desde Roma viene corriendo el sí. De hecho, la coronación se concede en el 59, se había propuesto para el 61. De hecho, en la portada, en la puerta tapiada, por la que se cuenta la leyenda que entró la Virgen de la Iniesta, hay un azulejo y pone 1961, año de su coronación. Lo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué se dilató tanto por parte de la hermandad o por parte de quien fuera la coronación de la Virgen de la Iniesta? Puesto que si no llega a ser por Juan Martínez alcalde, sabe Dios si estaría la Virgen coronada o no. Y es más, los requisitos y la historia era algo muy paralelo a lo de la Virgen al caso de la Virgen de la Antigua, una imagen histórica, una devoción enorme. Sí que es verdad que en este caso hablamos de una imagen nueva que recoge el testigo de la anterior, pero en cualquier caso la devoción y su delegado es el mismo y asume lo mismo. Por eso no deja de ser curioso que es aquí en Sevilla y no en Roma donde todo se paraliza. Sí, es que la hermandad vivió una etapa muy complicada. Sí. Pero ahora viene la pregunta, nos vamos a ir a la actualidad. Pero espérate, yo creo que es más interesante saber por qué no se coronó tan pronto. Pero tú no sabes lo que yo iba a preguntar. Espérate. Unas cuestiones internas de juntas de gobierno, de juntas gestoras, que hicieron que las figuras principales de la hermandad, don Eladio García de la Borbolla, que luchó tanto por esta coronación, todas las personas que formaban parte del núcleo de la hermandad, familia pues de mi novia, por cierto. Sufrieran, digamos, verdaderamente la dificultad. Hombre, que no nos podemos olvidar que fueron a Barcelona
para que la corona que descansa, ustedes ven que la corona de la Iniesta, no sé si la podremos ver, si aparecerá alguna imagen, tiene como dos partes. Bueno, pues la primera parte la adquirieron en Barcelona para que esa devoción catalana que había venido a Sevilla volviera a tener una corona de aquel origen, ¿no? Es decir, que es que la cuidaron mucho los detalles y la hermandad por dificultades pues no pudo celebrarla hasta 1974. ¿Qué iba a preguntar, Curro? La pregunta. Vale, nos vamos a ir a la actualidad. Hace unas semanas leíamos un rumor de que podía estar cerca la coronación canónica de la Virgen de la Iniesta. ¿Esto es compatible con la coronación de la Iniesta gloriosa? Pero si es que Pregunto. La Virgen de la Iniesta es esta. La Virgen de la Iniesta ya está coronada. Normalmente siempre las dolorosas han sido la versión dolorosa de una imagen de gloria. Vicaria. Como ocurría en San Benito, o como ocurría en la O, o como ocurría en este caso, que ojo, que aunque la Hermandad de la Iniesta tiene su fundación diferente en su propio hospital, pero el espíritu que recoge es este. Nadie pone en duda jamás, y yo jamás lo haré, puesto que yo, como antiguo vecino del barrio y como testigo cada Domingo de Ramos, lo que es la devoción tan enorme que despierta la actual dolorosa. Pero fíjate tú, Juan Martínez Alcalde siempre dice que a la imagen de la Virgen de la Iniesta se la corona por darle en primer lugar un matiz reparatorio fue un acto de desagravio, por darle un matiz reparatorio y por darle algo a esa imagen nueva que no tenían en ese entonces las demás, para hacerla brillar de algún modo. Por lo tanto, yo soy de los que piensan que la Virgen de la Iniesta ya está coronada. Juanma y luego Escudero. Bueno. Pero ojo, antes creo que has dicho que se coronaba a las imágenes, no correcto, a las advocaciones. Exacto. Yo ahí difiero parcialmente del criterio. No, lo que tú dices es cierto. De mi compañero Jesús, porque lo que se coronan son imágenes. Y efectivamente, sí le doy la razón en lo que acaba de comentar, que existen coronaciones que tú lo puedes hacer por una gran devoción que tenga la imagen, pero también existen coronaciones por historia, que responden a la historia, como fue el caso de la Iniesta gloriosa. Verá, no creo que los hermanos de la Iniesta se vayan a ofender si yo digo que la imagen de la Iniesta gloriosa fuera de la hermandad de la Iniesta no es una imagen que sea universalmente de devoción, pero que sí la tiene, y a nivel de Ciudad de Sevilla, pero lo que tiene es una carga histórica importantísima. Pero es que existen también coronaciones que se otorgan por la carga histórica importantísima que tuvieron esas imágenes, que siglos pretéritos sí tuvo muchísima devoción a nivel de la ciudad de Sevilla. De hecho, era la patrona del Cabildo Municipal. Pero existen también, como bien ha expuesto Jesús, las coronaciones por desagravio. Y todos sabemos, en unos programas muy interesantes que desarrollasteis en esta casa, pues lo que sufrió la iglesia de San Julián y lo que sufrió esa hermandad con la pérdida tanto de la talla antigua de la Iniesta gloriosa como 2 veces de la Iniesta dolorosa y de su antiguo Cristo. Por tanto, no sería... todo lo que rodea a la coronación de la Virgen de la Iniesta y la propia Virgen de la Iniesta en sí, sobre todo la imagen actual, son unas circunstancias muy especiales y muy excepcionales que yo creo que eso no se debería de perder nunca. Escudero. Vamos a ver, yo creo que esto fue evidentemente una coronación por desagravio, está clarísimo. También no quiero que se ofenda a nadie, pero realmente probablemente de las coronaciones que ha habido es la que menos repercusión popular ha tenido, pienso yo, que la viví también. Yo creo que las coronaciones son a la imagen, y desde luego la imagen de la Iniesta dolorosa tiene una devoción tremenda. Eso es cierto. Siempre la ha tenido. Cuando estaba la imagen antigua que quemaron, o se quemó, porque bueno, ya que aquí hablamos de eso, y con la actual exactamente igual, tiene una devoción enorme. La prueba está en las multitudes que arrastra el Domingo de Ramos. Luego, a mí yo no veo incompatible que se corone la Virgen, estando coronada la Virgen de Gloria. Yo creo que tiene... Lo que pasa es que la Virgen de Gloria también tiene su historia importantísima, y quizás se coronó en su momento esta Virgen de Gloria por eso, por la carga histórica y por el desagravio, aunque realmente como piedad popular la que hubiera cabido que coronar hubiera sido la dolorosa. Puede ser. Eso es así, y yo creo que no es incompatible,
Y bueno, visto lo que hay hoy día en las coronaciones, creo que está más que justificada esta en concreto. Pues sí. Francis, que vamos a la Esperanza de Triana. Realmente estoy Te de acuerdo, sumas a estoy la de acuerdo, iniciativa estoy de acuerdo coronar con a la ellos. Dolorosa, ¿no? Para esta mesa, ustedes nos tienen que entender que surja el debate de las dos imágenes con la misma vocación, porque el concepto de imagen vicaria lo tenemos muy interiorizado. Entonces, no cuestionamos, ojo, Para que nada. la devoción a la Iniesta Dolorosa no sea merecedora de la coronación canónica, pero sí que debatimos nosotros internamente y lo compartimos con ustedes, ese matiz de que la imagen dolorosa pues representa a la imagen gloriosa ya coronada. ¿Que los hermanos de San Julián pueden gozar de la coronación de sus dos titulares? Pues bendito sea Dios y benditos sean los hermanos de la Iniesta, que tengan esa suerte y que el Señor lo pueda conceder y que lo conozcamos. Que por Y ahí cierto, está la Esperanza de Triana. efectivamente, iba a decir que este año los hermanos de la Iniesta han celebrado pues el 50 aniversario de la coronación que acabamos de describir de la Iniesta gloriosa. Sumamos 10 años más en el tiempo, 1984, 80 años de la coronación de la Virgen de los Reyes como punto de partida, y aquí dejamos atrás al cardenal Bueno Monreal y comienza el legado. Bueno, todavía no. Todavía Ojo, ahí. estaba ahí, ¿no? Porque- Estaba vivo el pobre. Porque decía- incapacitado. Con el ictus. El cardenal amigo dice que, bueno, era arzobispo, que le presta su voz y sus manos al cardenal Bueno Monreal. Claro, pero aquí comienza el legado del cardenal amigo Vallejo, que será el cardenal, el arzobispo, que más imágenes va a coronar, concretamente 13. 13 son las imágenes que coronará este prelado, este cardenal. Comenzamos con la de la Esperanza de Triana, 1984, que además es una coronación pontificia, a diferencia del resto. ¿Por qué? Pues mira, esto es bastante curioso y tiene hasta un punto de casual. Resulta que coge un momento en el cual están cambiando el reglamento. Se está haciendo, ya se está autorizando a que el ordinario del lugar pueda realizar las coronaciones canónicas, pero todavía no se había llevado efecto. Entonces digamos que la Hermandad de la Esperanza Triana empieza con un proceso y termina con otro. Entonces digamos que hay una especie de interregno jurídico, ¿no? Sí, no Y que- podemos hablar de vacío legal. No, pero- No, bajo ningún concepto. Para nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Firma personalmente el Papa y se lleva a efecto la coronación. De hecho, la única coronación que está firmada con el anillo del pescador, la bula, es esta. Sí. Claro. Juanma. Añado a lo que está diciendo Jesús, que me ha puesto magníficamente el toro en suerte, que efectivamente la coronación de la Esperanza de Triana es una coronación pontificia porque la concede de propia mano Juan Pablo II. Se suele preguntar muchas veces que si las coronaciones que anteriormente venían de Roma, si no eran pontificias. Bueno, las podemos considerar pontificias en sentido genérico porque las concedía la Reverenda Fábrica de San Pedro por delegación del Papa. De hecho, si miramos los documentos, por ejemplo el de la Amargura, que se me acaba de venir a la mente, en el encabezamiento viene el nombre de Tedeschini, que era el cardenal arcipreste de la Reverenda Fábrica de San Pedro en ese momento, pero si nos vamos a la parte inferior del documento, vemos el sello del anillo del pescador. ¿Por qué? Porque ese tipo de coronaciones se concedían bajo el anillo del pescador. O sea, Entonces, todas las coronaciones anteriores tienen el anillo del pescador. que yo, al menos los documentos que he visto, por ejemplo el de la Macarena, Amargura, todos creo recordar que vienen bajo el anillo y además lo pone bajo la fórmula, bajo el anillo del pescador en tal fecha. ¿Te importa explicar un momento para la audiencia lo que es el anillo del pescador? Bueno, bajo el anillo del pescador, el sello del Papa. Ese es el Sí, sello todos de los obispos tienen un sello. Todos los obispos pues tienen un el sello sello. del Papa El es Papa, sello del Papa tiene uno y entonces en el documento viene ese sello, pero aparte en el propio documento viene una fórmula que pone otorgado en Roma en tal fecha bajo el anillo del pescador, supanulum pescatoris, creo que suele ser la frase en latín que ponen en el documento. Y como efectivamente ha dicho Jesús, claro, es que la coronación de la Esperanza de Triana resulta que la piden en más o menos sobre 1982, creo recordar. El ritual de la coronación es del año 81, pero hubo que esperar hasta 1983 a que se aprobara lo que es la traducción al castellano en lengua vernácula, que en la conferencia episcopal lo hace en 1983. ¿Qué ocurre? Que la petición y el expediente llega a Roma y en ese momento nos encontramos con ese ínterin, no un vacío legal, porque el ritual de la coronación seguía existiendo, pero nos encontramos con que
En los años 70 se habían dictado unas normas sobre coronaciones por un dicasterio que era la Sagrada Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos, que parece que asumía algunas competencias, un organismo que hasta entonces no había asumido nada. Entonces, claro, te coge en un tránsito entre qué va a pasar con la Reverenda Fábrica de San Pedro, que en el ritual del 81 no se menciona, qué pasa con la Sagrada Congregación de Cultos, que en el ritual del 81 no se menciona, pero el obispo diocesano todavía no tiene competencia para otorgar la coronación. ¿Quién me queda si el expediente está en Roma para resolverlo? Pues el Papa. Ese creo que es el motivo, uno de los dos motivos, el principal, por el cual es Juan Pablo II el que de propia mano da ese documento. Y el segundo creo que fue un regalo a la ciudad de Sevilla tras la visita en el año España en el año 82. También. Lo cierto es que en el 88 vendría la coronación de la Virgen de las Angustias, en el 94 la Encarnación, en el 98 las Mercedes de la Puerta Real, en el 99 la Estrella. Bueno, la Merced de la Puerta Real es una imposición que se reconoce como canónica. Como las Mercedes de Santa Genoveva, Gracia y Esperanza, y posteriormente la Caridad del Baratillo, decíamos la Estrella, que conmemora en esta ocasión los 25 años de la coronación canónica, que saldrá mediante el 31 de octubre y el 2 de noviembre irá hasta la catedral saliendo desde San Jacinto. Veremos ahora en pantalla pues imágenes de esa coronación canónica, que los hermanos de la Estrella recordarán también con un poquito de pena, sobre todo por las primeras horas del traslado a la catedral. Uy, Francis y yo estábamos juntos. Ahí estábamos nosotros. Veremos ahora imágenes, ahí lo estamos viendo. Ahí estábamos, Francis. La Valiente, luego lo dice la Valiente. Pues claro, este es otro de los motivos, ¿no? No el principal ni el original, pero impresionante, ¿verdad, Jesús? Bueno, antes hay que hablar un poquito, si nos importa, de lo que vamos a hacer una pequeña introducción hablando de la coronación de la Virgen de las Angustias y la coronación de la Virgen de la Encarnación y la de la Estrella. Yo siempre he dicho que estas tres últimas coronaciones del siglo XX todavía tenían ese halo de lo que no sabíamos cuándo se iba a volver a ocurrir. Yo recuerdo, era yo un niño, me llevó mi abuela, cuando se coronó la Virgen de las Angustias, yo decía, bueno, ¿y esto para cuándo otra vez? Lo mismo ocurrió en la Encarnación. Sin embargo, cuando se coronó la Estrella, ya estábamos escuchando con gran alborozo los hermanos de Montesión que iba a ser la próxima. Lo que no sabíamos era que se iban a ver imágenes antes de la Virgen de Rosario, que esto ni quita ni pone a nadie. Pero sí que es verdad que es necesario decirlo. Que por cierto... aquello, Francis... Es que nos queda muy poco tiempo, solo un apunte. Vamos a tener que dedicar otro programa. Vamos a detener... Claro, a contar, fuimos portadas a veces. Claro, nos vamos a detener en el 99 con la Estrella, porque tampoco queremos desmerecer a la Pura y Limpia, al Rosario de Montesión, al Buen a la Trinidad, a la O, a las Mercedes de Santa Genoveva, a Gracia y Esperanza, Caridad, Regla de Panaderos, Virgen de la Paz, Salud de San Gonzalo, Victoria de la Cigarrera, Ángeles de los Negritos, Baratillo, Rocío y Pastora. Es que estamos hablando que todavía quedan cerca de 20 imágenes, la mayoría de Amigo Vallejo, pero también Asenjo encadenó bastantes consecutivamente, ¿no? La Paz 16, Salud 17, ¿no? 18 Cigarrera y 19 Negritos. Por eso mismo, como tú decías que íbamos a hacer esa reseña de las Angustias de la Encarnación, pues vamos simplemente a mostrar también imágenes de estas coronaciones. Era lo que yo comentaba, ¿no? Por ejemplo, la de la Virgen de la Encarnación se hace con motivo del año de la familia y se le da ese cariz tan bonito de reina de la familia, que incluso se incluye en la letanía lauretana. Hasta la actualidad, lo de reina de la familia. Y la verdad también hay que decir, la gran devoción que el cardenal Amigo le tenía a la Virgen de la Encarnación fue muy solemne. Fijaros el aparato que se montó, que bebía mucho del que en el año 89 había montado la Hermandad de la Macarena con motivo del 25 aniversario. Y hombre, la soberbia talla de la Virgen de la Encarnación de Blas Molner. Y entonces pues esto fue una coronación además que tuvo bastante repercusión todavía. Y la Encarnación, que ya tenían las dos su corona de oro, eso también es importante recordarlo. Exactamente. También la tenían, ¿no? Se le vuelve a colocar. Escudero y Juanma. Yo, lo que pasa es que ya no nos da tiempo, pero yo invitaría a la reflexión, ¿qué criterio se sigue ahora para coronar una virgen? Porque hasta el año 81 era muy claro, una virgen que tuviera acendrada devoción, que fuera antigua y que tuviera corona. Eso no tienes que dejar para otro programa porque eso es... Y ahora ¿qué criterio se sigue? Porque es que realmente a veces se queda uno un poco desorientado, al menos el que está hablando ahora mismo se queda un poco desorientado al ver cómo se cambia, no le veo un hilo. Yo por lo menos, al menos no le veo un hilo de criterio al tema de las coronaciones actuales. Esa es mi opinión. Juan. Sí.
al hilo de las coronaciones, de la coronación de la Virgen de la Encarnación, que antes ha salido en pantalla, una mera curiosidad para los telespectadores. La coronación de la Virgen de la Encarnación es la única que no tiene documento concesorio, porque la anunció el arzobispo Amigo Vallejo el 25 de marzo de 1994 en la parroquia de San Benito, la festividad evidentemente de Nuestra Señora de la Encarnación, y lo hizo de propia voz, lo hizo in voce. Y luego no documenta esa concesión de coronación, que sinceramente no es necesario que lo hubiera documentado por una sencilla razón. Si tomamos el hilo del principio del programa, decíamos que se desplazaba un arcipreste, el cardenal arcipreste o un canónigo de San Pedro al lugar de la coronación y un protonotario eclesiástico para levantar acta de la misma. ¿Por qué? Porque se estaba delegando en alguien que no era el que iba a hacer, el que concedía no era el que coronaba. En este caso, Amigo Vallejo es la autoridad concedente y de propia mano es el que celebra y oficia la coronación e impone la corona. Por tanto, el documento realmente no es estrictamente necesario, en cuanto que la propia autoridad que lo concede es la propia autoridad que celebra la ceremonia e impone la corona. Pero es una mera curiosidad jurídica para los televidentes. Hay que volver sobre el tema, Curro. Cuando tú te pongas, esto hay que terminarlo. Es muy interesante lo que acaba de decir Juanma. Pero Totalmente. también el debate porque está en la calle. Nosotros somos un medio de comunicación y también le damos voz al pueblo. Entonces ahí está el debate, si hay demasiadas coronaciones o no. Mira qué bonitas las imágenes de la coronación de la Virgen de las Angustias, que además también lo interesante de esta coronación, entre otras muchas cosas, fue darle ese matiz de madre de los gitanos coronada. Es también el reconocimiento a un pueblo cristiano, católico, y también un intento de reevangelización. No olvidemos que uno de los fenómenos que estamos viviendo en la actualidad es la fuga de bastante gente del pueblo gitano hacia el evangelismo, que esto aquí, esta coronación enlaza bastante bien con aquel principio de las coronaciones, con la historia del protestantismo. Y vamos a terminar con la estrella, 1999, además miro a Francis, que sé que es muy estrellista. Bueno, la verdad que sí, tengo la suerte de que su hermandad me acoge y me quiere como si fuera uno más de ellos, y este año estamos viviendo en de primera mano el aniversario. Sí, esta es la hermandad de mi familia paterna. La Virgen iba a salir, Francia, era las 7 de la mañana por ahí, ¿no? Tempranísimo. Estábamos todos preparados, pero cayó una tromba de agua, todos llamándonos por teléfono. Fijo, que no había móviles en ese entonces, ¿vale? Internet, por supuesto. Menos. Y parte meteorológica. Ahí no había de nada. Ni modo, nada. Y entonces, Yo pues estaba ya. en el cielo, por cierto. ¿Qué? Estaba en el cielo. Tú estabas, yo qué sé, inspectores cielo, todavía. inspectores. Entonces, lo que ocurre es que la hermandad, creo que fueron sobre las 5 de la tarde, por ahí. A primera hora de la tarde es cuando dice de echarse a la calle. Bueno, pues yo cogí el 5, quedamos todos. Correcto. Quedamos todos, nos fuimos patrianas. Espérate. Entonces, la Virgen, yo recuerdo perfectamente, la imagen que yo tengo de la salida es la Virgen saliendo con un sol enorme. Y a mí me llamó la atención la maravilla de policromía que tenía la Virgen. Yo ya tenía 19 años. Entonces, recuerdo perfectamente cómo a mitad de la calle San Jacinto empieza a caer esa tromba de agua. A mí me dio una ferecía. Aquello fue un momento de lo que ustedes ven ahí, la Virgen se vuelve para atrás y de repente vuelve a salir el sol, la Virgen se vuelve, empezó a tirar para adelante, hasta que cruza el puente y ahí se abre el cielo, hubo un gran aplauso. Fue una cosa tremenda y ya continúa la catedral en una procesión absolutamente triunfante. Fue en el contexto de un congreso de hermandades. El primero. Exactamente. El triduo. Qué belleza, ¿eh? Hombre, fíjate tú. El triduo, me acuerdo que lo hicimos entero. En la coronación, fue la última coronación en la que bailaron los 6, porque fíjate, a la Macarena le bailaron en el triduo en la coronación, con unas coplas compuestas por Rodríguez Buzón. Y aquí, desgraciadamente, el Cabildo Catedral dice que ya no bailan más los 6. Yo no entiendo el criterio, pero bueno. El caso es que fue la última. La procesión de vuelta fue apoteósica y digamos que a partir de aquí empieza una etapa nueva, que yo nunca voy a decir que sea mejor ni peor, pero sí que es verdad que es una etapa nueva. Y yo quiero cerrar con una reflexión.
En la época que estamos de descristianización, secularización, puesta en valor de nuestros valores, incluso mofa y befa manifiesta de nuestras cosas, ¿vale? Es necesario que los cristianos sigamos predicando en las calles el escándalo de Cristo crucificado, como dice San Pablo. Y es necesario también que saquemos a nuestras vírgenes y que veamos cómo la Virgen es reina y que en esa reina creemos. Por lo tanto, las coronaciones canónicas las veo necesarias. Ahora bien, ¿que puede haber un poquito de distancia entre ellas, como decía Martínez Alcalde? Sí, y no pasa absolutamente nada. Jesús Romanov, muchas gracias. Muchas de nada. Un placer. Vamos a hacer un pacto con la audiencia y tenemos que hacer una segunda parte para seguir debatiendo esa última reflexión sobre si hay exceso o no de coronaciones y también para hablar, para analizar pues todo lo que ha venido en el siglo XXI que supera el siglo XX en número. Como le dice Lady Gaga a Beyoncé en el vídeo de Telephone, I Promise. Por cierto, me he pelado, me he cortado el pelo. ¿En dónde? En Iván Peluquero. Ya te lo he dicho, que es lo mejor para tu pelo y famoso en el mundo entero, y como estáis viendo, solo para caballeros. Que por cierto, recordaba el programa de las glorias, que también habrá una segunda parte, donde estábamos comenzando con el eslogan, que era Iván Peluquero, lo mejor para tu pelo. Pero fíjate ya lo avanzado que va, Iván Peluquero, lo mejor para tu pelo, lo famoso en el mundo entero, solo para caballeros. Pero porque eso lo aporta la audiencia con sus vivencias. Totalmente, gracias Jesús. Aquí a vosotros siempre. Francis Segura, un placer, como siempre. Gracias, Curro. Gracias. Yo dejo aquí mi sonrisa. ¡Ole! Y dejando mi sonrisa, sabes que nos tenemos que acordar de nuestro patrocinador, de Implant, que este mes, si no me equivoco, nos regala un 12% de descuento en todas las visitas y en todos los servicios que podamos requerir de ellos. Así que busquemos la sonrisa y busquemos a David Plan. Muchas gracias, Francis Segura, José María Escudero, ¿qué tal? Gracias por todo, un placer. Un placer. Sobre todo que a ellos creo que ya los tuve la semana pasada, tú te estrenas en esta tercera temporada. Con la misma ilusión, con la misma ilusión que el primer día, pero con fíjate, muchas ganas. Pero fíjate que al fin y al cabo este tipo de incorporaciones también yo creo que van un poco unidas al destino. Yo recuerdo que Jesús Romanov te invitó a este programa para hablar de Astorga y fíjate cómo ha sido que gracias a tu calidad en los comentarios, a tu propia calidad en tu persona, lo buena persona que eres, a todos los conocimientos artísticos e históricos que tienes, te has quedado aquí en el cielo. Yo lo agradezco un montón. Es una suerte y un honor. Pero son demasiados elogios seguidos. Pero bueno, pero es la verdad. Desde niño te hemos leído y hemos Eso conocido tu valía. Muchas gracias. Eso es y cierto. te conocemos de siempre. Muchas gracias. Y por último, gracias a ti, Escudero, nos vemos pronto. Y por último, nuestro querido invitado, nuestro querido especializado en las coronaciones canónicas, Juanma Bermúdez, que además le tenemos que hacer un regalo de nuestros queridos amigos de Palacio de Incienso, que te regalan estas varillas, estas barritas con las que prender el incienso para que la magia entre en tu casa. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Y para ti quedan. Muy a vosotras os agradecido. la doy, a vosotras, bueno, a vosotros, ahora que el lenguaje inclusivo está tan de moda. Vosotros. A vosotros os la doy Vosotros. en otro programa, ya que él es el invitado, que menos que Hombre, que por reciba supuesto. la decoración. Por supuesto. Pero vamos, por que te lo supuesto. regalo porque a cambio me tienes que dar algo, ¿verdad? Pues Uy, sí, mira, no lo veo. he querido traer en esta la primera vez que piso el estudio de 101 Televisión Y tienen que ser más veces. y este programa tan prestigioso, pues bueno, quería tener un pequeño detalle de un libro que escribí hace una serie de años Qué guay. sobre la velada de Nuestra Qué Señora guay, de los yo también Dolores quiero del muchas Cerro del Águila, Muchas Me gracias. encanta, Uy, que qué está en esa bonito. mano, la Virgen de los Dolores, está en donde esa mano. Maravilloso. Qué bonito. creo que vais a encontrar algunos datos que os pueden servir precisamente, ya que estamos hablando de coronaciones canónicas, para entender la arraigada y profunda devoción que tiene la Virgen de los Dolores en el Cerro del Águila y la unión que tiene con su barrio y su parroquia desde que se funda ya por 1922 el Cerro del Águila. Maravilla. Juanma, pues muchísimas gracias, un placer tenerte aquí, Sí, un todo placer un para mí descubrimiento. También saludos a Nacho Sánchez Rico, que me recomendó tu nombre y aquí ha estado. Bueno, la Virgen de los Dolores, que me encanta esta talla de Sebastián Santos, que ha estado de besamanos este fin de semana. Hacía falta A mí la mejor. que la futura patrona del Cerro estuviera con todos sus devotos y vecinos, y también a la Virgen del Cerro hay que dedicarle un programa, Se lo pero merece. eso Se será lo en el merece. futuro, al igual que todas las imágenes de Sebastián Santos. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Volvemos el miércoles que viene, no, el jueves que viene, con un programa especial sobre música. Tengan la amabilidad de ser felices. Muy buenas noches.